Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Casos de la Vida Ambiental, donde nosotros vemos distintos ámbitos dentro del área ambiental, ¿no? Para poder compartir con ustedes y nosotros ganar mucho dinero. Sí, claro. Entonces, pero la parte de ganar dinero no me la sé. Todavía no. Yo no me sé la de chambear, güey. No, ni yo, no me la sé. Mi primera chamba. Así es. Ok, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? Muy bien, la Bien, verdad. bien. No, yo estoy esperando la dinámica del día de hoy para poder Yo también. arrancarnos. Un poco. Ah, sí, dinámica, perdóname, amigos. Vengo un poco distraído. No te preocupes. No te preocupes. Yo vengo desvelada. ¿Desvelada? Desvelada. ¿Qué prefieres, amigo? ¿Meterte crico o meterte alcohol? Crico. ¿Crico? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué prefieres, Artur? ¿No vas a cambiarla? Ahí le cuento, no te preocupes. Para que se vea una mente ágil. A ver, ¿tú qué prefieres, güey? A ver. ¿Tener dos en la boca o una en el... Oh, qué pregunta, güey. Es que yo no quiero que salgan esos, güey. Pero. Ayer estuve hablando con una señora que más grande, güey, que ve nuestros programas y es súper admirable. Y ya me sentí mal ¿Qué por... prefieres, güey? Yo prefiero dos en la boca. Ok. Ella me ha dicho. Bueno, No pues se vamos ríe. a cortar esto, ¿vale? Entonces piensa una que no sea funable, güey. Ay, no sé, no venía preparado. está chido, así, funable. Bueno, no tan funable, güey. No, sí, está fuerte, esa no, tampoco, güey. Bueno, sí, sí, está fuerte. Ok. Entonces sería... No lo voy a poner, pero está bien. ¿Lo vas a poner? Ay, No, no es Sí, cierto. vamos a ver que dije grosería. Ok. no te preocupes, chiquis. Bueno, entonces... Ya, Vladimir, ¿cuál es la dinámica del día de hoy? La dinámica del día de hoy es quien haga 10 lagartijas puede empezar el programa. Ah, perro. Es castigo premio. Es castigo. Es dinámica, pero intelectual, hermano. Sí. Ah, Porque sí, no nos ok. podemos mover de Sí, cuadro. exacto. Ah, sí, tienes toda la razón. Perdón, güey, no esperaba que yo dirigiera esto. Yo nada más me quedo esperando a que ustedes Nosotros lo digan. esperábamos Sí, tampoco. no, pero las vidas inesperadamente. Ok, no te preocupes. Tú puedes. Tú puedes, güey. No se me ocurre nada, güey. ¿Qué prefieres, vivir en Haití o vivir en Venezuela? Oh, lo verga. Mira, a ver, va a sonar feo, pero en Venezuela, porque las mujeres de Venezuela me gustan más. ¿Tú, Arturo, qué prefieres? ¿Vladimir Putin o Stalin? Oh, pero. Stalin llevó un poco más lejos la revolución de Lenin. Entonces Putin. Bajadita de Así pecho, es. papito. Entonces, ¿cuál va a ser el temática, programa del día de hoy? Hoy va a ser. El aire. Te asusto, te asusto, te asusto. Yo ya no soy un niño porque ya no me asusto. Te asusto. Entonces, ¿qué va a ser el capítulo del día de hoy? Aire. Va a ser de aire. Y antes de iniciar con qué es el aire y todo este show, ¿verdad? Porque tenemos un guión, así no nos movemos solos, no queremos desinformar, aunque ya lo hemos hecho varias veces. Sí, El lo hemos día de cagado. hoy va a ser... el tema ¿Pertenecemos de a la aire. comunidad científica o no pertenecemos a la comunidad Por científica? supuesto que sí. Ok, Sí, gracias. claro, pues claro. Sí, ¿verdad? Porque- Pero la parte de divulgación, ¿no? Así Sí, es. la parte de divulgación. Ok. No, y ejercerla, porque no hacemos nada más esto, ¿no? Eso sí. Entonces, vamos sí. a hablar acerca del tema de aire. Y yo, antes de iniciar, me gustaría preguntar si nos queda claro realmente lo que es el aire. Digo, está aquí todo el tiempo, ¿no? Pero estamos sumergidos, nos traspasa, o qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es? What's the air? ¿Qué es el aire? Creo que es una pregunta bastante difícil que realmente para explicar, todos sabemos qué es el aire. Ah, chinga, O sea, a ver qué es. A ver qué es, O sea, a ver si me es- verga, a ver es qué es en el aire, cuestión güey. tangible, como que tú sabes que el aire está aquí, güey, en todos lados, pero no sabes bien cómo definirlo. No, porque mucha gente dice, no, nosotros respiramos oxígeno, Aire. ¿no? Y eso no es cierto, hermano. Pero- Nosotros respiramos aire. Pero a ver, vamos a ver, ¿es aire o aire? Pero ¿qué aprovechas? ¿El aire o el oxígeno? El oxígeno. Es que Entonces, exacto. Pero respiras, entonces... Y claro, sabemos que Si el respiras- aire si está respiras por mayormente oxígeno, compuesto por nitrógeno. Ahí estate. ¿Mandé? Pero si respiraras nada más oxígeno, te morirías. Sí, sí, totalmente. Ah, sí. Claro que no, güey, porque hay tratamientos solamente con oxígeno. Eso es un tratamiento, no es que nosotros vivamos... Ah, por eso, entonces no solamente si Ajá. en determinadas situaciones. Es tiene- que en exacto. determinadas situaciones son la Ahí está, excepción exacto, que no demuestra la siempre. regla. No siempre, entonces Porque te mueres. nosotros respiramos oxígeno 100%. Y si Y entonces, quisiéramos, a moriríamos. ver, entonces, ¿los demás gases qué le pasan a tu cuerpo? Son filtrados o son como contaminantes o se aprovechan. Ah, de sí, tu esos cuerpo. los alvéolos que no depende qué aprovechan. tipo de Ok, ajá. Por ejemplo, hay contaminantes que entran y se quedan nosotros bioacumulados y otros que se aprovechan.
Sí, justamente. Es que si te acercas mucho, se desenfoca y no se enfoca a ti. Okay. Pero bueno, entonces vamos a ver qué es el aire. A ver. Bien, el aire es una sustancia que principalmente está compuesta... Es un fluido, ¿no? Bueno, sí, se considera un fluido, Una pero un sustancia. fluido es una ¿Qué es un sustancia. fluido? Entonces, El aire es una sustancia, ajá. Paréntesis, fluido, ¿Por qué es un fluido? porque igual se adapta a la forma en la que esté. En su contenedor. Ajá, ¿no? en su contenedor. Si está en un vaso circular, va a ser circular. Si está en un contenedor cuadrado o cúbico, va a ser cúbico, etc. Entonces, el aire está compuesto por diferentes partículas y estas tienen una masa específica. No. Sí, efectivamente. El conjunto de todas ellas está envolviendo lo que es la Tierra. ¿Qué es lo que dijimos? Justo la sustancia es un fluido porque toma forma de en donde esté. O sea, sí, de donde esté. O sea, está diciendo que tiene forma plana. Exacto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Oh. Ya diría triángulo equilátero. Entonces, toda esta está envolviendo la Tierra, generando un peso sobre ella. Como estamos diciendo, está formada de un conjunto de partículas que tienen una masa específica. Por lo tanto, el aire sí tiene un peso. No. Entonces, ¿el aire es algo que nos rodea o estamos sumergidos en él como si fuera agua o qué pasa? Estamos sumergidos en él No. como si fuera agua en este Entonces, caso. ¿por qué Es un no fluido. podemos flotar como los peces que sí están sumergidos en agua? Porque tiene una densidad. Entonces, las cosas que sean menos densas que el aire van a poder volar. Sí, Exacto. Y las que sean más densas que el aire No van a poder volar. entonces yo soy Más denso que el aire, sí, por eso no puedo justamente. volar. Exacto. Pero un avión no es más denso que el aire. Pero es diferente, porque ahí conduces el Y aire, yo te ¿no? voy a decir que lo que es más denso que el aire no vuela. Sin embargo, un avión es más denso que el aire y vuela. Esto es porque está No quiero verlo aprovechando por ahí. el aire por medio de un sistema y de esta manera, aunque sea más denso que el aire, ocupa el aire como herramienta para impulsarse. ¡Oh, Como perro! Buzz Lightyear. Exactamente. Que cae con estilo, porque lo que pasa, por ejemplo, en helicóptero es que da vueltas tan rápido que se genera una masa de aire abajo de las hélices, entonces eso es lo que lo carga, ¿no? Y lo empieza a Que mover. tú estudias aeronáutica, ¿verdad? Sí, soy técnico en aeronáutica por la vocacional número Sí, 3 del sí. Instituto Politécnico Nacional. ¿No eres Creo técnico? que me- ¿Sacaste tu título? ¿Eh? ¿Sacaste tu título? No. Entonces soy Por 2. pasante. Ok, entonces nosotros estamos rodeados en el aire, ¿no? Y hay cosas que vuelan y que no vuelan Inmersos. dependiendo de su densidad. ¿Qué es la densidad? Porque la gente va a decir, sí, o sea, ese gordo se ve denso, pero no saben realmente por qué se ve denso, Sí, ¿no? claro. Entonces la densidad es una relación de... Masa sobre volumen, ¿no? Me iba a decir masa y volumen, no. Ah. Es una relación de la masa entre el volumen, o sea, ¿cuánto pesas tú Ajá. en kilos ¿Y en cuánto relación ocupas? con el espacio que tú estás ocupando, ¿no? Entonces, si esa división tú eres más de lo que pesa y lo que ocupa el aire, pues no puedes volar Exacto. o flotar, ¿no? En este caso, el aire, ¿consideran que es denso? Es poco denso, Es porque poco denso. el agua, ¿por qué todas las cosas en el agua flotan o la gran mayoría? Porque el agua es muy densa. Entonces, muchas veces no es que sean más densos que el agua, pero están cercanos a ser menos densos que el agua, ¿no? Por eso casi los peces, los barcos, metal que llega a caer, el plástico, todo eso llega a ser menos denso que el agua. Entonces, en comparación al aire, el agua es mucho más densa. ¿En cuestión de volumen o de peso? De ambas, porque el agua Sí. pesa más y Y ocupa tiene muchísimo un gran volumen. volumen. Por eso, Sí. mientras más baja, se dice que hay Exactamente. una mayor presión. ¿Qué es la presión? Es parecido a la densidad, ¿no? Es los kilos que tú estás soportando en un espacio Exacto. también definido, ¿no? Y en el Entonces, caso mientras del más bajas aire, pesas. ocupa mucho volumen, pero pesa muy poquitito. Y es el mismo ejemplo, ¿no? Mientras más bajas al agua, más pesa porque hay más agua encima de ti. Exactamente. El aire es lo mismo. Mientras Sí. estás más arriba en la atmósfera, menos Menos pesas pesas. porque hay menos aire encima de ti. Entonces nosotros tenemos un peso, yo peso 80 kilotes. Ok. Si le quitas son 80 kilos, ¿no? Entonces, yo peso eso más lo que pesa el aire que Sí. tengo encima de Encima de mí. mí. ¿Cuánto es? Estamos hablando de unos 300 kilómetros más o menos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que pesa el aire más esos 300 kilómetros de espacio es lo que le voy a agregar a mi peso. Y aquí hay un nuevo concepto que es la gravedad, ¿no? La gravedad nos Claro. empuja, pero también, entonces tenemos tres. La gravedad nos empuja hacia abajo. Tenemos aire que estamos soportando encima de nuestros cuerpos y otra cosa es nuestro propio peso, ¿no? Entonces todo esto, el tema del aire es importante porque si el aire no pesa lo que pesa y no tuviera la composición que tiene, que ahorita vamos a hablar de ello,
no tendríamos la vida que tenemos, porque o estaríamos pegados al piso todo el tiempo por la gravedad, Sí. o estaríamos volando, Volando. porque pesaríamos más o menos que el Sí, aire. exactamente. Entonces, ¿qué opinas de esta primera parte? Opino que es muy interesante. Cuando no tiene nada que Gracias. decir, ¿no? No manches. Y ahora, a ver, vamos a ver algo muy interesante. A ver, quiero ver. ¿Por A ver, vamos a qué ver. en el espacio no hay gravedad? Porque no Sí hay hay un medio gravedad. en el que se pueda mover. Exacto. No hay aire, no hay aire. No hay No hay- aire. Exacto. En el espacio no hay aire porque no hay un medio Exacto. en el que Que se esté pueda mover. contenido. Todo ¿no? está abierto, por así decirlo. Entonces aquí entramos a otro concepto, ¿no? Sí. Que sería La atmósfera. presión. Y también, sí, la atmósfera. La atmósfera, que Sí. es... La atmósfera, pues, lo que hace es... Bueno, sí. Es una especie de cápsula, Ajá. ¿no? Tenemos el planeta Tierra y está encapsulado, ¿no? En esta atmósfera. ¿Por qué es importante? Porque en otros planetas, por ejemplo, Marte. Ujú. ¿Marte tiene una atmósfera? ¿Marte duele? A Marte duele. Aparte duele, exactamente. Marte duele Pero es una yo muy sé buena que sí película. tiene, pero es muy débil. Igual que la Luna, ¿no? La Sí. Luna tiene atmósfera también, pero muy débil. Muy Una bien. capa, pues, muy débil de gases, ¿no? Que no suelen ser, pues, lo suficientemente grande o fuerte para soportar. Incluso Un para que un fluido. para que un humano sobreviva. Exacto, pero por ejemplo, ¿Júpiter tiene Sí. una atmósfera? Sí. Sí, claro, ¿no? De Pero hecho, casi muy- todo es sí. puro fluido. Entonces, pero son gases que nosotros no podríamos, No podemos, no exactamente. podríamos respirar, ¿no? Entonces, una atmósfera, pues, contiene todos estos Ahora, gases. ¿tú crees que alguna otra forma de vida así pueda coexistir en lo que es No sabemos. Júpiter y todo eso? ¿Pero tú qué crees? Yo diría que sí, o sea, Ok. realmente, aunque no sé, porque hasta el momento que ahorita vamos a ver que la respiración, Sí, justo. vemos que es el aceptor final de electrones, ¿no? Hay un aceptor final de electrones que es oxígeno Ajá. y hay otros que tienen otro aceptor de Sí, electrones, claro. que son los organismos anaerobios. ¿Y tú qué dices, Arturo? ¿Tú crees que, aparte de los nefilines, podría haber otra vida en otros países? Filines. En otros países. Pero Digo, en otros. de que, ¿En otros planetas? no, o sea, de que podría haber, ¿no? Sí. Teóricamente, pues, se conoce muy poco de allá afuera como Sí. para poder negar o afirmar. Entonces, Sí. en teoría se podría, porque si hablamos de un espacio infinito, las posibilidades también son infinitas, ¿no? Sin embargo, apenas se descubrió que no es infinito, pero eso es Claro. otra cosa. Pero teóricamente podría ser, ¿no? Claro. Yo que creo, personalmente yo creo que no. Porque precisamente, ¿por qué hay vida en la Tierra? Porque es un cúmulo de factores muy específicos. Si el espacio es infinito, pues se podría repetir. Ok. De hecho, Eso ya lo infinitas mencionamos, ¿no? veces. Ya mencionamos a Parín. ¿Vale? ¿Qué? ¿En qué capítulo mencionamos a Parín? Sí, pero fue muy poco, ¿no? Fue de los primeros. Yo no me acuerdo. Fue en... Ah, en sí, de historia energía, mental, algo güey, así. de cómo había nacido la Tierra, ya se me olvidó. Ah, sí, Ah, cierto. sí. Ajá. Entonces, si fuera infinito, sí, ¿no? Suponiendo que no lo es, que es la premisa que vamos a tomar, es la Tierra tiene factores muy específicos para que la vida surja. Ya lo retomamos en el capítulo 3 de este bonito, su podcast familiar semanal. Entonces, ¿qué sucede? Primero, la distancia a que la Tierra se encuentra en el Sol. Hay mucha gente que dice que si la Tierra se separara 1 centímetro del Sol, No. nos moriríamos, pero eso es una mentira completa. ¿Por qué? Porque estamos separados del Sol cientos de kilómetros y aparte Claro. el movimiento que tiene la Tierra pues está separando y acercando constantemente, ¿no? Lo que sí es cierto es que estamos dentro de una zona en la que se puede dar la vida. ¿Por qué? Porque nos da la luz suficiente del Sol para poder calentar y tener procesos aquí en la Tierra, que después veremos cuáles son. Y no nos alejamos tanto como para que nos enfriemos como planeta, ¿no? Como pasa a partir de Marte Neptuno, para ¿no? atrás. Ujú. Otra cosa que tenemos un mito muy particular es el movimiento de traslación y rotativo, ¿no? Entonces nos enseñan que está el Sol y que la Tierra se mueve así. ¿Eso es cierto? No. No, porque el Sol, para empezar, es súper mega gigante, Sí, ¿no? Entonces, ¿a qué gigantísimo. distancia está la Tierra? Tú estás una distancia, pues, no sé de Considerable. cuántos soles, pero es Sí. demasiado grande. Entonces, para que la Tierra dé la vuelta en un año, como nos enseñaban en la primaria, no alcanzaríamos, o sea, son millones de años, entonces no. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está la Tierra. Entonces, el movimiento del año es este. Respecto a este eje. Por eso, en un punto del año estamos más cerca del Sol y en otro punto estamos más alejados del Sol. Pero este es nuestro movimiento. Al mismo tiempo, pues está dando vueltas, ¿no? Está rotando. ¿Quiere decir que la Tierra no es plana, güey? Sí, es plana, de hecho, pero ¿qué tiene que ver con que rote? Ah, ok, no, no. No. Entonces, no nada más eso. ¿Qué hace el Sol? El Sol también se está girando alrededor de otra cosa. ¿Alrededor de qué cosa gira el Sol? Del centro de la galaxia. Del centro de la galaxia. Entonces su rotación es pero todavía mucho Sí, más más grande. monstruosa, Entonces, ¿no? por eso nunca vamos a ver un cambio de No. pensamiento ni del Sol ni del firmamento. De hecho, Porque yo- se aleja el Sol. De hecho, hay una También animación. la Tierra se acerca y se aleja. Entonces, Hay una animación donde se ve como el Sol va girando así alrededor de la. ¿Cómo se llama? De la galaxia. Y le siguen los planetitas como van girando hacia atrás de él. No, y mames. sus lunas al mismo Ajá. tiempo, ¿no? Qué Exacto. loco, güey. Ujú. Oye, pero eso es muy Capricornio, güey. Sí, entonces, ¿por qué explicamos todo esto?
Porque es toda la posición que tenemos la Tierra respecto al Sol y el Sol respecto a otras estrellas y las galaxias, porque si no, el Sol no podría, se podría apagar, podría chocar con otra cosa, ¿no? Además, recordemos algo, el Sol es muy joven, el Sol no calienta lo que debería calentar, eventualmente se va a hacer una gigante roja. ¿Qué va a decir esto? Que se va a expandir tanto que va a consumir a Venus, Mercurio y a la Tierra. Sí. Y muy cerquita de Marte. Entonces estamos en un periodo de nuestras vidas que... ¿Ustedes de niños no vieron esos documentales? Sí, cómo no. O sea, ¿cómo te preocupabas? Sí, güey, yo decía, ya me voy a la virga. Me da mucha risa ese meme que está Buzz Lightyear. El Sol va a morir 500 millones de años. Sí, ¿por qué sentirás eso? No lo sé. Pero es que como que eres nuevo en el tema, ¿no? Como que sí llegaré. Entonces... ese meme me da mucha risa. Ajá. Entonces la posición de la Tierra y los astros nos favorecen a que haya vida, ¿no? Claro. Porque hay la condición de temperatura y presión necesaria. Luego, en nuestro sistema solar está Júpiter, ¿no? Que se conoce como el escudo del sistema solar. ¿Por qué? Porque Júpiter es tan grande, a más grande eres, mayor masa tienes. Claro. Y a mayor masa tienes, exactamente, también pensé en ella, a mayor masa tienes, entonces Júpiter es tan grande que atrae otros objetos hacia él, ¿no? Bueno, también el Sol, pero en este caso Júpiter. No, incluso la Tierra, o sea, la Tierra atrae a la Luna. Sí. ¿No? Ajá. Pero está alejando poco a poco. No tanto. Poco a poco dije. Oh. Entonces, Júpiter hace que tengamos un escudo. Si bien el espacio es inhóspito, entonces imaginemos que si nosotros salimos, están disparando balas por todos lados todo el tiempo, de muchos tamaños, desde muy chiquitas hasta muy grandes. Entonces, que no nos haya dado un asteroide hasta el día de hoy que destruya el mundo. No, si nos lleva 65 millones de años, ¿no? No, pero sí, el mundo. Con los dinosaurios. Sí, pero no destruyó el mundo. Sí, no, de hecho, la Tierra se cree que se forma porque un objeto igual, más o menos igual de grande que la Tierra, choca contra la Tierra y se fusionan, ¿no? Entonces genera lo que es el planeta, pero eso es otro tema. Está muy loco eso, ¿no? Sí. Y cómo todas las condiciones se alinearon. No, espérate, esta es la posición de la Tierra en el espacio nada más. Ahí te va la parte chida. Entonces, estamos seguros de que no nos va a pegar ningún meteorito grande porque está Júpiter, ¿no? Claro. O sea, si pasa uno es que de verdad pasó muchos filtros. Sí. Primero se acercó al Sol y después Júpiter lo y eso porque también hay un cinturón de puros asteroides, güey. También se queda. Sí, es cierto, güey. Entre Marte y Saturno hay un cinturón de asteroides, ¿no? Que es también un escudo. Sí. Que están girando alrededor de ¿qué? Del Sol. Entonces, estas condiciones hasta aquí son perfectas, ¿no? Sí. Y luego, la Tierra ya se empieza a formar, está muy caliente. ¿Qué sucede? Estoy caliente. Estoy muy hot. Entonces, está muy caliente la Tierra y se empieza a enfriar. Porque se aleja suficiente del Sol para que no empiece a dar esa temperatura, ¿no? Se empieza a enfriar y ¿qué sucede? Todos estos metales que habían se empiezan a secar y dentro de ese secado de proceso químico hacen muy duros. Exactamente, muy hard. Entonces está secándose y eso genera vapores. Sí. Se genera vapores que ¿qué pasa? ¿Se van al espacio? Algunos sí, tal vez la gran mayoría se van al espacio, pero muchos otros llegan a haber tantos vapores que se empiezan a condensar entre ellos mismos, ¿no? Exactamente. Ya no llegan a salir. No avanzan mucho. Este es el primer paso para que se genere la atmósfera. Entonces tenemos muchos tipos de gases, o sea, ¿cuántos gases hay? Tantos como en la tabla periódica, ¿no? ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? Tenemos que todos los elementos de la tabla periódica son 118. Exactamente. ¿Por qué todos los elementos? Porque la Tierra, o sea, hay una creación del universo que muy aceptadamente se conoce que es el Big Bang, que también se está desmintiendo apenas. Entonces, si partimos del Big Bang, es que todo tiene el mismo origen. Sí, claro. Entonces, de una u otra forma, la Tierra está formada de todo lo que está formado el universo. Sí. De igual forma, nosotros también. Entonces, gracias al Sol se creó todo. O sea, todo, güey. O sea, no sé si tengan es bien la idea. Bola de energía la idea de la concepción del Sol, ¿qué hace? No, es un cúmulo de puro plasma. Combustible, ¿no? Está hecho su núcleo de combustible plásmico, ¿no? Exacto. Bueno, un poco en su núcleo, lo que pasa es que se están fusionando los elementos. ¡Fusión! Exacto. O sea, ¿se acuerdan que cuando se fusionaba Goku Gohan? Cuando se fusionaba Gohan y ¿cómo se llama? Me dejaste. Trunks. Salió una chispa de energía. Sí. Es lo mismo que pasa, o sea, cuando tú fusionas hidrógeno con hidrógeno, se crea el helio, ¿no? ¿Y qué me dices de Gogeta? Esto muy perro. Sí, cuando se fusionan y esa fusión justamente lo que hace genera calor o genera energía en forma de calor. Es lo que pasa, el principio básico de una planta nuclear. Claro. ¿No? Que se van fusionando los elementos una bomba nuclear más bien, ¿no? O sea, que se funcionan. Ahí es cuando cortas un átomo, ¿verdad?
Sí, esa es la fisión. Ah, sí. La fusión es cuando juntas dos elementos y estos dos elementos al juntarse pues generan calor. Uno ¿no? nuevo. Entonces justamente es lo que está Fusionado. haciendo el Sol. O sea, está juntando elementos, junta helio con helio, ya se forma otro elemento, y va juntando todos estos elementos y entonces todos estos elementos Bueno, si juntas- nacen prácticamente del Sol. Si juntas helio con helio, pues nace helio, ¿no? Más güey, o sea, chetado. no. Así empieza a separar. O sea, lo que está haciendo el Sol ahorita es ese proceso químico hasta que agote su combustible, que es principalmente Exactamente, ¿no? el hidrógeno. ¿no? Y ya es cuando se empieza a expandir el Sol Ok. porque empieza a tomar el recurso de las capas superiores. Sí, o sea, es como si tuvieras dos partículas de algo, se juntan y se hace una más grande. Exacto. Y así. Por eso prácticamente todos nosotros somos Sí. polvo de estrellas, ¿no? Porque el carbono, la única diferencia con el hidrógeno es que tiene 6 átomos, Sí, claro. ¿no? O sea, eso es el carbono. No sé, otro El elemento. oxígeno tiene 8. Así, ¿no? Entonces, ¿Qué es mientras lo vas... de Lewis? Ajá, lo que vas funcionando, todos estos átomos, pues se van generando Sí. todos estos, ¿no? Entonces, me perdí, ¿qué estamos haciendo? Entonces se va fusionando tanto porque se va Ah, secando el planeta Tierra, que es una especie de una superficie plásmica. Entonces cuando se va secando, ¿qué sucede? Bueno, hay una parte que jamás se va a secar, obviamente, la parte interna, lo que hoy es el núcleo. El núcleo, que tiene un montón de metales, sigue girando a día de hoy mucho más rápido de lo que la Tierra está girando sobre su eje. Y de hecho no tenemos bien la concepción de lo que es el tamaño del núcleo y todas las demás capas, güey. porque es como si la capa donde nosotros vivimos es prácticamente la telita de una manzana. O Exactamente. sea, de ahí todo lo demás es puro núcleo. O sea, las profundidades del mar, las más altas profundidades del mar, es nada más esa mini capita No, de la... O sea, es ajá, es una mamadita. Sí, Sota, lo que es el O sea, como que todavía no podemos concebir dimensionar, ¿no? el tamaño de la Tierra, Imaginarlo. muchísimo menos el tamaño del universo, Sí. ¿no? No, Entonces, exactamente, ¿no? Entonces ahí está girando muy caliente, es como se mantiene y están haciendo muchos procesos. Después del núcleo hay otra capa, ¿no? Que es otra especie de núcleo que cubre este otro núcleo, es un manto, ¿no? Y después tenemos los tipos, ya ahí a partir de ahí es donde comienza el suelo, que es lo que estábamos hablando el capítulo pasado. ¿Se acuerdan? La roca primigenia que ya está seca completamente y a partir de ella La viene roca el madre. TSBA. eso, y también la forma en que se libera energía del núcleo es a través de los De volcanes. los volcanes. O sea, los volcanes son los primordiales en la formación de la atmósfera, porque sus erupciones justamente lo que hacen es generar CO2 y lo que hacen, pues lo que se pueda formar, pues Sí, ya ¿verdad? esta capa, ¿no? Exactamente. O sea, son 1001 factores que dices, hola. No, y de hecho esa es la formación del suelo que veíamos el capítulo pasado. Ya se formó el suelo. Ahora todos estos gases La que capa quedaron primera, aquí, ajá. que son de todos los 118 elementos de la tabla periódica, se empiezan a... No, o algunos se van y otros se quedan, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunos gases que porque ya no está tan caliente la superficie del planeta se van a empezar a solidificar. Sí. Entonces ya tenemos Se la formación condensan. de los metales en el suelo, en la Tierra, tanto en la parte superficial, pero la gran mayoría se queda atrapada entre el núcleo y el suelo, y por eso tenemos minas de oro, minas de hierro, porque todos esos elementos se quedan atrapados en la corteza terrestre. Justamente concibiendo, ¿no? Como eran parecidos, pues se quedan como en una sola masa juntos. Ajá. Exactamente, entonces ahí tenemos las famosas, bueno, lo que después serían minas, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Minas? Lo que no se solidificó, Tráeme unas minitas. lo que no se solidificó, se quedó flotando alrededor Sí. de la Tierra y se formó una capa, porque el núcleo... Y es un protector. El núcleo genera una capa magnética. Esa capa magnética es la que no deja que salgan los gases Los gases. al espacio, sino los empieza a juntar, los junta tanto que empiezan a rotar alrededor de la Tierra y se empiezan a esparcir. Es tanta la cantidad que empieza a cubrir todo el planeta, pero no se llega, por la temperatura y la presión, no se llega a ni a ser sólido ni líquido, se mantiene con forma de gas alrededor de la Tierra por el núcleo de la Tierra. Es que el núcleo es tan importante. Y la gravedad también aquí tiene un factor Y muy la gravedad, importante. claro. Sí, tanto- claro. O sea, el tamaño de la Tierra también influyó demasiado en que esto se formara. Porque si la Tierra hubiera sido del tamaño de Mercurio, muy probablemente no se hubiera tendría la logrado. atmósfera como Mercurio. Por ejemplo, la Luna. O sea, la Luna también cumplía con las mismas características, pero al ser tan pequeña ya no pasó. Lo que pasa con Plutón, ¿no? Que su núcleo es tan pequeño, que tiene una atmósfera tan pequeña que no se llega a considerar como planeta. Actualmente se caracteriza como planetoide, pero no mucho más de ello, ¿no? Claro. Entonces pasa esto y ya se forma esta primera capa. Esta capa ya es la atmósfera finalmente, ¿no? Después de todo este recuento ya es la atmósfera. Ahí. Sí, es cierto, nos volamos mucho. Y la atmósfera se divide en muchas otras capas. ¿Cuáles son esas capas? La primera es la troposfera. ¿Y a qué te suena? ¿No era la litosfera? La litosfera considera la troposfera, Y la estratosfera y mesosfera. mesosfera. Ajá. Sí, la litosfera es una combinación de capas.
Ah, ok. La troposfera, ¿qué te suena? La troposfera me suena a trompas de falopio. Ok. Y luego, No sé. a mí me suena a topos. Topos, ¿verdad? Sí, como topitos. Yo pues solo pienso en sexo, estoy enfermo, ayuda. ¿Tú qué opinas? La troposfera es la parte de la atmósfera de la que todos estamos acostumbrados porque es la que está más abajo, ¿no? No, pero ¿a qué te suena? A tropos. La troposfera significa cambio, es su origen etimológico de los antiguos griegos según Wikipedia. Básicamente, ¿qué pasa? Es la superficie de gas más cercana al suelo. O sea, a partir del suelo, donde está, a unos cuantos metros que ahorita les diremos, esa es la troposfera. ¿Por qué se le conoce como el cambio? Porque aquí están sucediendo pues un montón de cambios. Por ejemplo, aquí estamos respirando nosotros, las plantas, estamos emitiendo emisiones a la atmósfera contaminantes, hay gente fumando mota. Entonces todo eso está interactuando constantemente con el aire que tenemos aquí. Por eso es el cambio, hay tantos cambios químicos aquí abajo. Bueno, ¿de qué está compuesta la troposfera principalmente? ¿De aire? Aire, exactmente. ¿De qué está compuesto el aire? De nitrógeno, oxígeno, un 78% está compuesto de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% restante está compuesto de otros gases. Checa tus como... matemáticas, bro. Checa tus matemáticas. 78, 21. Ah, sí, perdón. 78, sí, güey. No, pero dijiste 73, ¿no? No, dije 78. 78. Ah, perdóname. Ah, Checo no. mis matemáticas. Entonces, y el 1% restante está compuesto de otros gases, que como son lo que es el helio, el dióxido de carbono. Ok, entonces nosotros respiramos nitrógeno. Sí, no, bueno, no, o sea, más bien nuestro cuerpo filtra todo lo que es el nitrógeno y aceptamos nada más lo que es el oxígeno en nuestro cuerpo. No, ok, ahorita vamos a regresar a eso. Ajá. Entonces... Sí, como último aceptor de... Ah, pero es respiración. Sí. Entonces, regresando un poco a la atmósfera. La atmósfera tenemos la troposfera, luego viene la estratosfera, que es donde ya están los aviones. Donde se mueven los aviones a unos 300 kilómetros a partir del nivel del suelo, ya es la troposfera. Digo, la estratosfera. Luego viene la mesósfera, aquí es donde los meteoritos llegan y es la última capa, porque aquí la mesósfera los empieza a eliminar, los quema, ¿no? Porque es una capa que no pueden atravesar tan fácil. Y luego tenemos la termósfera. Pero estas tres capas forman lo que es la litosfera. Que es donde ocurre la vida en la Tierra. Exactamente. Pues se conoce como litosfera, de lit, de vida. Sí, literal. Ajá. Entonces luego tenemos la termósfera. Esta es una capa, todavía no es el espacio exterior, esta sigue siendo la Tierra y la atmósfera. Aquí están los satélites, la señal de tu teléfono, la señal del GPS, todo esto, la señal de radio rebota hasta la termósfera. Sí tengo señal, bro. Exactamente, hermano. Y finalmente tenemos la exósfera. La exósfera ya es la última capa de la Tierra. Aquí es donde se desacoplan las últimas partes de los cohetes cuando se lanzan hacia el espacio. Y ya, salimos de aquí, estamos en el espacio completamente exterior, a nuestra penumbra, ¿no? Entonces, estos 5 elementos tienen aire, pero va cambiando la composición conforme más arriba estamos. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? Según yo, en la litosfera. Exactamente, despuesito de la litosfera, ¿no? Entonces, entre la litosfera y la termósfera, ahí está la capa de ozono. Ahorita vamos a hablar de ella y por qué es tan importante para el tema del aire. Pero bueno, con este contexto, ¿creen que es suficiente o hay algo más que faltó puntualizar? Hay algo más que faltó puntualizar. Y creo que es irnos a la parte de la presión, porque el aire tiene mucho que ver con lo que es la presión. Ok, antes de eso. Quiero que me expliques... ¡Ah! Ay, perdón. Quiero que me expliques... Quiero que me expliques 3 cosas. A ver, ojalá la sepa. Una es el estado de los elementos, ¿correcto? Okay. Porque hablamos de aire. Sí, claro. Entonces tú quiero que me expliques qué sucede con la temperatura y con la presión. El efecto sobre estos elementos. Los compuestos definen su estado físico, ¿no? ¿Qué es el estado físico? Sí. Ya sea sólido, líquido, gaseoso. O gaseoso. Y plasma, bueno, algunos consideran lo que es el plasma como otro. Yo nunca lo he visto, entonces no creo en él, güey. Sí, pues bueno. Yo no creo en el plasma, güey. ¿Ah, sí? Solo es broma, güey. Estos güeyes que dicen que no creen en algo porque no lo han visto. Por eso yo creo en Dios, güey. Entonces la temperatura es el velocímetro de las partículas, ¿no? Mientras más rápido van las partículas, más temperatura hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a un sólido le pongo mucha temperatura? Pues se va a hacer líquido y luego gaseoso. Pero también los enlaces químicos, ¿no? Porque no todos se van a hacer. Bueno, digo, es que idealmente, ¿no? Idealmente, el efecto de la temperatura. Bueno, pero también tener en cuenta, ¿no? Estás tendiendo al gas. Y también podríamos definir con que mientras más temperatura hay, se ponen más juguetones las partículas.
y empiezan a moverse. Y eso crea lo que es el gas, como que se esparcen más y crea lo que es un gas. Entonces también podría explicarse de esa manera. Claro. Okay. Entonces, diferencia entre Y un líquido, pues es la mitad, ¿no? Entre gas y sólido. O sea, que se Exactamente. mueven, pero no tanto. Ajá, exactamente, están un poquito ligadas. Y aparte sus enlaces son débiles, que es lo que ya hemos platicado cuando vimos el tema del agua, que por eso era tan fluida. Pero aquí también, ahora, la presión que es, güey. Ok, Ahora la sí. presión es cómo se aplica una fuerza en una dirección. ¿no? exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo voy corriendo, Ajá. te está pegando el aire, ¿no? Eso te está Exacto. aplicando una presión, pero es una fuerza contraria a donde tú te estás moviendo. De igual forma, yo estoy aquí parado y el aire está encima de mí. Eso me está haciendo una presión más la gravedad Sí. hacia abajo, ¿no? Y por eso a menor altura, mayor presión, porque hay mayor cantidad de aire que te aplaste. Eso aplica en todas las partículas, Exacto. porque por ejemplo tienes una cierta temperatura a una cierta presión. No sé si han visto esos videos donde destapan una coca y se congela, Ajá. ¿no? No, O sea, lo he visto, güey. bueno, Pero qué loco, güey. ajá, estás en una cierta temperatura donde no hay tanta presión, o sea, acuérdense que lo sellan de un cierto punto, ¿no? Entonces cuando tú abres ese contenedor, lo que pasa es que ahora está teniendo la presión de la atmósfera. Entonces ya las partículas pues ya tienen una cierta presión con esa temperatura, entonces se congela así en putiza. Ok, güey, no, es que Ok, chingón. entonces, la presión es una fuerza, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede a un elemento cuando yo le pongo mucha presión? Lo que estamos haciendo, por ejemplo aquí, Ajá. no hay presión, ¿no? Empiezo a aplicar fuerza y se siente más. Exacto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En este caso, el cuerpo se empieza a cortar la circulación porque va la sangre, ¿no? ¿Qué Sí. pasa en el estado físico de la materia? Las moléculas se empiezan a juntar. Sí. ¿Y qué habíamos dicho? Sí, Cuando se juntan, se hace sólido. solidifica. Entonces, Exactamente. una materia, mientras más presión le pongas, más sólido se va a hacer. Y- Mientras menos le pongas, se va a tender al gas. Y ¿correcto? también tiende a bajar la temperatura en este caso, ¿no? Por ejemplo, con el hielo. Espérate. Entonces, regresemos. Ajá. Temperatura es la velocidad a la que se mueven las moléculas. Claro. Mayor temperatura, más movimiento, por Sí. tanto aumenta el calor también, porque Claro. pues, hay más movimiento, ¿no? Sí. Bajamos la temperatura, van a tender al sólido, Sólido. porque no hay movimiento, se quedan estáticos. Entonces se van a tender a juntar Sí. y estamos en sólido. Presión. A mayor presión, más juntas Más están las juntas moléculas, están. se hacen sólidos. Sí. A menor presión le estás dando chance a que respiren y que se puedan mover. Más Entonces, Respire. vamos a combinar las dos cosas, ¿no? Porque es muy importante para la Sí. atmósfera, si no, no Claro. existiría. Para todos los gases en general. No, en general. De hecho, la ingeniería química prácticamente es el estudio de los gases. Ajá. Porque tú ves como todos los diagramas van a ser temperatura y presión, temperatura y presión. Y ahí vas viendo los diagramitas, ¿no? Sí. Los diagramas, por ejemplo, del agua. A qué presión y a qué Y a qué temperatura. temperatura. Por eso, se hierve a 100 grados centígrados en la, A un AT. A nivel del mar. a nivel del mar. Y cuando más alto estamos, sí, sí, es cierto. el punto de ebullición es menor, porque no hay tanta exactamente. presión, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo muy importante porque todas las listas de... ¿Cómo se llama? Sí, de... Las unidades internacionales está medido a presión y temperatura constantes y al nivel del mar. O sea, si tú ves que la temperatura hierve a 100 grados, en su ficha técnica está porque se midió a nivel del mar, ¿no? Ya en otros cambia. Y eso Un afecta- AT menor. Y eso se tiene que tener en cuenta al hacer diseño de algún conducto, de proceso físico, No, un para proceso temas de químico. Tú sabes cómo se va moviendo la sangre dentro de tu Sí, cuerpo, porque tú vives en una cierta zona. Entonces, si te vas a un lugar con menos presión, Sí. o con más presión, o con menos temperatura o más temperatura, va a cambiar esa condición y te puede hacer o no daño. Sí. Obviamente, son cambios muy pequeños, pero cuando son muy grandes, ahí hay temas. Ahora podemos poner un ejemplo. A ver, ponlo. Yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Que ya de por sí es un poco alta. Entonces nos vamos al Nevadito de Toluca. Vamos caminando, subiendo la montaña y de repente digo, wait a minute, bro. Me What's empiezo, happening, bro? What's up, me bro? empiezo a sentir mal. ¿Qué pasa? Mi presión está muy baja, mi corazón se siente raro, no puedo oxigenar bien. ¿Qué pasa? Le estás demandando más a lo que es tu corazón. ¿Por qué? Porque hay menos presión y menor temperatura. Entonces, en este caso, te sientes muy libre, pero tu corazón necesita oxígeno para bombear. Y le está dando menos del oxígeno que normalmente se le da al corazón. Entonces, en este caso, el oxígeno al demandar, el corazón al demandar más, pues te empiezas a sentir un poquito mal. O muy mal. Y yo he visto gente que se pone bastante mal. Como dijiste de... Sí, la suegra de uno de mis amigos. Ah, Así. La suegra de uno de mis amigos dice que cuando pasa por la Ciudad de México se desmaya. Pero ella vive en Michoacán, entonces pues Sí. es una zona pues todavía más baja, ¿no? Entonces, una zona de Michoacán que es muy baja. claro. Entonces cuando pasa por esa altura, dice que
Se desmaya. Se duerme. No, mami. Ajá, está muy cagado. Bueno, nos queda. Entonces la atmósfera tiene esas condiciones de presión y temperatura que hace que los gases que están ahí, que son nitrógeno, oxígeno y todos los demás en esta composición, se puedan mantener en equilibrio y podamos vivir, porque vivimos en la litosfera. Sí, ¿correcto? ¿Y qué pasa si yo aumento la cantidad de uno de estos gases? ¿Qué pasa si aumento la temperatura, no? Para empezar. A ver. Mira, ahorita vamos a entrar a eso, porque es el tema del climate change, ¿no? Aquí es donde entra Greta Thunberg y dice ¡Yes! ¿No? Entonces, antes de eso, quiero explicar un poquito. Es que el aire es muy extenso. Muy complejo, sí. Porque apenas vamos a hablar de respiración y vamos a enfocarlo todo en contaminantes, pero primero a nivel individual y después a nivel Y no se preocupen, vamos a hablar de gases gay. ¡Ay, cierto! Entonces, antes de eso, quiero explicar a la gente por qué nosotros respiramos nitrógeno, oxígeno y todos los demás. Cuando nos han dicho que el nitrógeno es dañino, cuando nos han dicho que el neón, el xenón también es dañino para nuestro cuerpo y aún así lo respiramos. De hecho, respiramos CO2, respiramos metano, todo eso. Helio. Helio, porque la nariz no discrimina, ¿eh? Sí, claro. Entra algo a tu nariz, tú le dices, a ver, ven para acá. Y se deja caer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente cuando nosotros estamos breathing, respirando? Pues lo que pasa es que hay algo que se llama último aceptor de electrones. ¿No? ¿Qué es eso? Pues un último aceptor. A ver, antes que sea. Okay. Nosotros estamos hechos ¿de qué? De materia orgánica. ¿De qué está hecha la materia orgánica? De carbono. Antes de eso. De agua el y de carbono oxígeno. No, güey, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué es lo que nos compone? Piel. Células, güey. Sí, sí es cierto, güey. Es que nos agarras así desprevenidos. No, chavos, no, perdón, una disculpa. Entonces estamos hechos de células, Sí, ¿no? claro. Entonces, para que nosotros vivamos, las células tienen que vivir, ¿no? Sí. Entonces, recordemos, el cuerpo humano es un ambiente. Sí. ¿Qué hacemos para que las células se mantengan vivas? Pues incluso la piel necesita de oxigenación y toda la parte del cuerpo necesita de ¿Por qué, oxigenación. güey? Porque, o sea, sí. Porque estás hecho de células, ¿no? Porque estás hecho ¿Y de qué células. necesitan las células para vivir? Oxígeno. Oxígeno, porque es su último aceptor de electrones, es el oxígeno, Okay. ¿no? Hay otros que su último aceptor de electrones son otros compuestos y esos ya le llaman compuestos anaerobios, ¿no? Okay. ¿Qué otro? Justamente eso, ¿no? Anaerobio es porque respiran otra cosa que no es oxígeno, lo que sea. Y aerobio se le conoce así a los animales que respiran oxígeno. Entonces, ¿qué es el último aceptor de electrones? Quiere decir que la célula, imaginemos que yo soy una célula y estoy existiendo. Entonces yo como cosas. ¿Qué es lo que comen las células? Pues una especie de plasma que hay en la sangre, ¿no? O en el cuerpo. Entonces yo como y yo desecho. Para yo poder funcionar, mi núcleo necesita algo que le dé vida, hermano. O sea, tiene un corazoncito esa célula, tiene un núcleo. Ese núcleo necesita el oxígeno, porque el oxígeno cumple con las condiciones que necesita para vivir. ¿Qué son? Y para nutrirla y Que mantenerla. primero es una molécula orgánica el oxígeno, ¿no? Claro. Luego tiene libres sus aceptores de electrones. Totalmente. Eso quiere decir que es como que hace ejercicio la célula. Entonces la célula para generar ejercicio necesita energía. ¿Qué es lo que le da energía? El oxígeno. Ahí ya el proceso químico se conoce como el último aceptor de electrones. O sea, le llega todo lo que la nariz mete, que el metano y el nitrógeno y todo eso, y lo empieza a filtrar. Los pulmones, de hecho, para eso sirven, para filtrar todos los gases que no sirven. Los alvéolos. El Los oxígeno, alvéolos, sí, pues está. ¿qué hace el oxígeno? Lo empieza a distribuir a través del corazón en la sangre, a todas las partes del cuerpo. Hasta acá que es Yucatán, hasta acá que es Chihuahua, ¿no? Porque necesita que llegue a todos lados, por eso el corazón está aquí, porque el corazón está en medio del cuerpo, ¿no? Entonces empieza a distribuir el oxígeno por ahí, y para que todas nuestras células puedan tener su oxígeno y puedan tener su energía y puedan seguir haciendo sus procesos y nosotros podamos vivir. Y hace un rato dijimos, el aire está compuesto de 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. ¿Es suficiente? Porque parece mucho nitrógeno el que contiene el aire. Pues claro que es suficiente. Claro. ¿No? Claro, porque Sí, sin no, ese pues. 20% de oxígeno que hay en el aire no podríamos vivir. El efecto ¿Vamos invernadero. a comer a la casa, Toño? Sí. Va. Entonces llega el calor del sol o la luz del sol, ¿no? Ajá. Llega y rebota a la masa de la Tierra, Ajá. ¿no? Entonces, esta atmósfera, ¿qué va a hacer? Va a contener esa luz, ¿no? Okay. ¿Cómo los contiene? Con ciertos gases que contiene la atmósfera. Ya Estos no son gases, gases gay. Ahorita, Sí, ahorita. sí, eso se le llaman los gases gay. Estos gases lo que van a hacer justamente es atrapar este calor. Sí. La luna no tiene una atmósfera. Ajá. Entonces, así como entra la luz, así rebota. Así Por sale. eso brilla tanto, ¿no? Ajá, O sea, está rebotando la luz. ajá, exactamente. No hay algo que la Sí, ¿no? contenga, ¿no? No, Entonces, aquí la función de la atmósfera también es
captar estos gases. Y hay algo que se llama... bueno. Y los filtra. Y los filtra también. Por eso dicen que es bueno que estés... a partir de 200 años para atrás es bueno que tú estés en el sol. Sí. Porque todo lo que es dañino, recordemos que el sol es una masa nuclear tóxica, entonces nos mataría si no existiera la atmósfera. Por eso es tan Y importante la todo capa el de contexto. ozono. Espérate, papito. Entonces, la atmósfera lo que hace es que los rayos que son malos los envía. Mira, ¿por qué decimos que son malos o buenos? Por su composición química. Entonces, cuando esa composición química está muy cargada de contaminantes, por eso no entra a la atmósfera, porque por los procesos químicos no llegan. Por eso es como que, por eso sabemos que son buenos y malos. Y por eso la luz que sí es buena, que obviamente no es 100%, ¿verdad? También hay gases que nos hacen daño dentro del sol, bueno, de los componentes del sol. Pero la atmósfera filtra todo eso que es malo y todo lo demás lo empieza a rebotar. Por eso la Tierra brilla desde afuera también. Estos gases que contienen al calor, ¿cómo se les llama? Gases de gay. Efecto invernadero, ¿no? También conocidos como gases LGTB. LGTBQ. Kumas. Ok, entonces la importancia de estos gases de efecto invernadero es que son muy pocos. O sea, la proporción en la que está en la Tierra son muy pocos. Dijimos casi el 1% de esta composición. Exactamente, güey. O sea, 79% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% gases LGTB. Sí, LGTBQ y más. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de estos gases? Muchas cosas. Número 1, vas a cambiar la composición del aire. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser, si vas a aumentar uno, es que uno de los otros dos tiene que reducirse, Sí, ¿no? claro. Se puede reducir el nitrógeno, no hay tanto problema. Sí hay problema porque el nitrógeno es importante para las plantas, no sé si lo sabían. Sí, claro, el ciclo de nitrógeno, chequen el ciclo de nitrógeno, lo primero que va a salir son las plantas. Son las plantas, ¿no? Entonces, si quitas el nitrógeno de ese porcentaje, vas a hacer un daño a las plantas y a nosotros y a los animales. Pero si le quitas el oxígeno, lo vas a hacer directamente a todos los animales y eventualmente a las plantas. Que bueno, aquí también alguien que cumple un papel muy importante son las algas, ¿no? Que las algas son quienes más oxígeno aportan. Sí. No son los bosques, o sea, son las algas las que mantienen prácticamente la vida. Las plantas y los hongos, las algas ahora, y los hongos. A ver, yéndonos un poquito más atrás, ¿por qué sería malo que se modifiquen lo que son los gases gay, que aumenten? Porque, sí, pero es que pongámosle 21%, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de gases gay. Entonces, eso causa un 100%. Si tú modificas, recuerden que no puede salirse del 100%. A eso voy. Porque hay alguna gente que diría, bueno, pues ya se integran y ya, ¿no? Un 101%, pero no. Todo tiene que englobarse y tiene que encajar en lo que es el 100%. Okay. Entonces, si tú aumentas los gases gay, pues vas a tener que disminuir alguno del nitrógeno o del oxígeno para que te den las cuentas. Y eso es fuera ideal, pero no es ideal. ¿Qué va a pasar? Los dos se van a bajar los dos. Ya cuál sea más o menos, pues no sabemos. Exactamente. Y cualquiera de los dos afectarían. En este caso, como dice mi compañero, pues, a ver, el nitrógeno afectaría de una manera enorme, pero el oxígeno directamente afectaría nuestros procesos biológicos. Porque para nosotros tener un buen funcionamiento, necesitamos principalmente del oxígeno y también los animales. Exactamente. Entonces sí afectarías mucho a lo que es la salud, a lo que es el funcionamiento. Por eso vimos, por ejemplo, en Londres que caían muertos. ¡Pum! Caían muertos. ¿Por qué? Pero eso ya es otro tema, se llama inversión térmica, ¿no? Sí, es la inversión térmica, pero tiene que ver con toda esta parte. ¿Por qué? Porque los gases gay que se produjeron a mayor cantidad modificaron toda esta parte del aire. De hecho, esa inversión térmica es como una especie de efecto de calentamiento, de efecto invernadero, pero en un lugar específico. Entonces, como que nos da una vista de lo que podría pasar a nivel planeta. Sí, claro, o sea, todo esto pasa en las últimas capas de la litosfera, ¿no? Como ya dijimos. Entonces, lo que pasa en efecto en la inversión térmica. Inversión térmica es lo que justamente se invierte y ya la capa es más superficial, o sea, es más cercana, entonces ya estamos respirando todos los gases que emitimos, ¿no? Entonces ya es cuando... Pero a la vez es muy interesante porque podríamos decir que la inversión térmica es como un acto de defensa de la Tierra, porque así no deja pasar todos esos... Sí, claro, si la inversión térmica si el efecto invernadero no existiera, no existiríamos nosotros. ¿Y quién ayuda a que haya la inversión térmica? La temperatura y la presión. Exacto, güey. ¿Cómo se relaciona todo, bro? Oye, no pensé que fuera tan interesante. Está muy cabrón.
Y justo... Para 5 vistas. Ajá. ¿Qué es la inversión térmica? Es cuando se voltea todo. Pongámosle, abajo normalmente tenemos mayor temperatura y mayor presión. Arriba tenemos menor temperatura y menor presión. Pues en este caso se invierten los papeles. Abajo, en la capa más cercana al suelo, vamos a tener lo que es mayor temperatura y mayor presión. Y en la parte de arriba vamos a tener menor temperatura y menor presión. Lo cual hace que todos esos gases bajen, ¿no? que se acumulan en la parte de arriba y que nosotros no respiramos directamente, exacto, y que nosotros no respiramos directamente, ahora los vamos a respirar directamente. Tenemos los gases aquí. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hay en el suelo, animales, humanos, van a consumir ese gas. Entonces ya no se va a liberar a la atmósfera. Sí. Por eso la Tierra se equilibra a sí misma. Exactamente. Entonces, pero... Aquí, o sea, el problema aquí es que estamos aumentando un poquitito más a ese 1%, y ya estamos viendo las consecuencias. Ya está aumentando 1.5 la temperatura promedio de la Tierra. Estos gases de efecto invernadero tienen una composición, y esto que dijimos nada más es modificar esa composición del aire, ¿no? Sí. Ahora, cuando tú la modificas, tienes más acumulados en la atmósfera. Entonces, estas son las consecuencias de modificar la composición. Ahora, ya que está modificada la composición, va a haber más gases de efecto invernadero. ¿Qué va a pasar? Que se van a formar alrededor de la Tierra, junto con las demás partes de la atmósfera. Y ahora lo que va a hacer es que no va a filtrar como debería filtrar las emisiones del sol. Sí, claro. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a entrar todas directo. Entonces, ahora, como ya hay pero es que eso es la capa de ozono, güey. O sea, la función de la capa de ozono. Es que son juntas, ¿no? No, es específica de la capa de ozono. O sea, la capa de ozono lo que hace es que los rayos UV no pasen tanto. ¿Por qué? O sea, prácticamente... Es un filtro. Ajá, es como un bloqueador. Exacto. Ay, muy bien. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿por qué el ozono? Porque recordemos, el ozono son 3 oxígenos. Entonces, ¿cómo están juntados? Están juntados un enlace simple y un enlace doble. No nos vamos a meter mucho con ello, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que ese enlace es muy estable. Entonces, por eso empieza a desviar todo lo que es establísimo. Sí, por eso no hay forma de que se rompa el enlace con esas partículas, ¿no? Pero ahora, hablando de ese tema que están tocando del ozono, mucha gente, no sé si han visto que hay aplicaciones que te dicen la calidad del aire. Y normalmente... Sí, normalmente... ¿El IMECA? No, pero espera, no voy a eso aún. Normalmente te dice exceso de ozono. Cuídese, no salga, use tapabocas, no haga ejercicio al aire libre. Y la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver el ozono si la capa está formada de ozono? Pero es que hay algo que se llama ozono antropogénico. Exacto. Que no es el mismo al de la capa de ozono. Normalmente se contamina porque hay procesos en el aire que sintetizan todo a lo que es el ozono antropogénico. Y este ozono directamente, respirarlo, sí nos afecta bastante. Es que este ozono tiene otro nombre, aparte de eso. Se llama ozono a formación de nivel de suelo. Ah, ok. Entonces son ambos. Sí, por eso están aquí con nosotros. Sí, justo. Y ese ozono sí es perjudicial a lo que es nuestra salud, porque lo estamos respirando directamente. No tiene nada que ver con el ozono de la capa de ozono. Es muy diferente, son procesos diferentes. Y eso espero que les resuelva sus dudas al decir, pero pues ¿cómo va a haber contaminación de ozono si la capa de ozono está formada de ozono? Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede con los gases? Llegan al suelo, a la litosfera, sí, y empiezan a agujerear la capa de ozono. Sí. ¿Por qué? Porque hay una interacción química, ¿no? Con ellos. Exactamente. Entonces, se rompen los enlaces porque los gases gay sí rompen la capa de ozono. Los rayos del sol no los desvían, pero los gases gay sí. ¿Por qué? Porque son contaminantes. ¿Por qué? Porque tienen un tema ahí de enlaces químicos muy fuerte que no los elimina cualquier cosa, ¿no? No. Entonces, aparte de que agujera la capa de ozono, ¿qué hace? Toma su lugar de la capa de ozono. Okay. Entonces, si antes la capa de ozono protegía o era un filtro, desviaba los rayos del sol, ahora lo que hace es que los mete y los potencializa dentro y no los deja salir. Sí. Por eso es lo que pasaba, ¿no? Que siempre hemos mencionado de que cuando la calidad de aire es mala en la Ciudad de México y sales al sol, sientes que te quema más. O sea, eso ya lo sientes. No es ya que el sol se haya puesto agresivo y diga, hijos de su puta madre.
voy a quemarlos más. No, es que el sol entra bien, pero la contaminación hace al sol maligno. Sí, porque es que recuerden que entre la atmósfera para acá no es como que no está el aire, güey. Y el aire tiene más gases gay. Y los más gases gay hacen que te queme la piel, se ponga roja, se salgan granos, güey. Cáncer. Hacen que el suelo sea todavía Sí, porque más... acuérdense que el espectro de la luz, ¿no? Es ya el factor UV, que es o infrarrojo y UV. Son los que ya rompen tus enlaces biológicos. O sea, ya entra directamente con tu ADN y es lo que pasa cuando hay un cáncer de piel, ¿no? Ya más generación de células, bueno, ya sabemos lo que es un cáncer. De igual manera tiene mucho que ver, o sea, el sol sí es dañino si no hubiera ese filtro de la capa de ozono. Claro. Entonces tú rómpelo, es como si le pusieras una lupa Ándale. a la capa de la Tierra. Entonces ese sol va a entrar potenciado y hasta te va a quemar. No sé si han visto que hay algunos países en los que incluso se funde el asfalto, güey. No mames, ¿qué pedo con eso? Países, pues aquí en México, güey, o sea, la temperatura más alta registrada en el mundo es en México, en el desierto de Sonora. 80 grados fue a lo más que llegamos en México. En el desierto de En el mundo. Sonora. Sí, en el mundo. Sí. Sí, impresionante dato, ¿no? No mames, sí, güey. Entonces, ¿qué pasa? Se muere la gente, güey. Sí. No, pues sí, güey, Sí, todo ¿qué organismo. no? Bueno, no, porque la gente sí, pero hay organismos adaptados a sí, esas temperaturas. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Los gases gay hacen agujeros en la capa de ozono y reemplazan esos agujeros en la capa de ozono intensificando los efectos del sol y no dejan salir nada. ¿Qué sucede? La temperatura del planeta empieza a aumentar porque no sale. Entonces, ¿cuál es el equilibrio problema? que teníamos nosotros de presión-temperatura, o sea, imagínate lo que va a suceder en el material que hay aquí abajo. O sea, es una cosa increíble. ¿Cuánto ha aumentado la temperatura del mundo a partir de que tenemos procesos industriales que generan emisiones a la atmósfera? 1.5 a 2 grados centígrados. Y es un vergo. 3.2 grados mundiales de aumento. Es un chingo. Pues es que las noticias, o sea, la gente creo que no se da cuenta. Y es que la gente como que ha de decir, pues 2 grados, güey. Apenas se rompió el iceberg más grande del mundo, güey. No. O sea, esos 2 grados está afectando de una manera brutal, Pues güey, está a todo. floreciendo vegetación Flores en Antártida, güey. Antártida, ¿no? O sea, ¿y cuál es el problema? O sea, la primera repercusión es que Cambias los hielos son de agua, Ujú. ¿no? Entonces, si tú quitas, o sea, son masas descomunales de hielo y aparte de eso, Suben o sea, mareas. sube la cantidad de agua, ¿no? No, es que ahí te va. Esa es agua, es la más grande reserva de agua dulce que hay en el planeta, Sí, güey. güey. Entonces, si tú quitas eso, se va a juntar con el agua salada y valió madre tu agua dulce, güey. Son los de reservas. Entonces tú las calientas es lo que va a pasar y lo que hablábamos de los microorganismos que pueden haber ahí atrapados también con enfermedades, etcétera. Aparte, por las propiedades coligativas, ay. esta agua menos salada se puede evaporar más, y lo que hace que se pueda llover más. Es lo que pasa, por ejemplo, los huracanes, ¿no? Ya lo dijimos en un video, Sí. que Exactamente. justamente los huracanes, parte de eso es que tanta agua se evapora por el calor, Ujú. ¿no? Entonces, a mayor temperatura, mayor cantidad de agua, entonces no es que haya más huracanes. Simplemente lo que pasa es que la intensidad de estos o sea, lo que pasó en Acapulco fue impresionante. ¿Por qué? Porque no se tenía un registro de que en tan poquitas horas, güey, o sea, ni siquiera las simulaciones computacionales de todo rollo ya están programadas con un cierto formato para que digan, a ver, está pasando esto, entonces va a pasar esto, ¿no? O sea, las computadoras todavía no tienen datos de que ya está aumentando la temperatura y que esto, ¿qué pasa? En un rango de 2-3 días, pasa en 4 o 5 horas, güey. ¿Y esto qué quiere decir? Que por favor dejen de creer que son provocados estos desastres naturales. Sí, no sé Hay qué mucha gente que cree que son provocados. ¿Cómo? Por el gobierno. Con el HARP. Justo con el HARP. No mames, no. Y todos los que dicen que no. O sea, sí existe el son cambio provocados, climático, Pero por un naturaleza. conjunto, Sí. un conjunto de todos los factores. No, y la naturaleza, no por el hombre. Porque mucha gente dice que el proyecto HARP es gente de la élite que está mandando este tipo de desastres naturales, no. güey. Sí, güey, qué pedo. O sea, no, güey, pues no les conviene, no, de güey, hecho. no. Ajá, ni les conviene exactamente porque incluso la economía del gobierno baja muy cabrón. Entonces, también todos esos que creen que no existe el cambio climático. Mira, tú no ves el cambio. Es que sí hay mucha gente, por lo que les decía en un capítulo anterior, Güey, donde Trump. en Estados Unidos, güey,
literalmente se reúnen güeyes con camionetotas, porque allá y todas para las camionetas. hacer emisiones. Ajá, exacto. Y, No, o sea, porque dicen, vean, no pasa nada y están prendiendo, güey. O sea, No, ¿qué pasó? Es O que sea, nada de pero esto simplemente es- quédense en su garage. ¿Cuántos casos no hay de gente que se queda en su garage Sí, con el güey. carro encendido y Se muere. O sea, lo que pasa en El un capítulo monóxido de de carbono. Malcolm, ¿no? Sí. Donde Malcolm está aferrado sí. Y se a arreglar su carro se y se queda desmaya, dentro güey. con las emisiones que genera y en ese pequeño espacio, pues se estaba muriendo, ¿no? Si no es por el buen Stevie. Porque cambió la composición del aire en ese espacio tan pequeño. Entonces el oxígeno se empezó a reaccionar con los gases gay que estaba generando y ya estaba estudiando puros gases de efecto invernadero. Y obviamente no que Por ellos eso a al escala momento, mundial. que ellos al momento hagan esas descargas, pues no va a afectar. No es inmediato el cambio. Es que es el problema, que no es inmediato. Paulatino. Y la gente, como no ve nada inmediato, dice no existe. Pero no mames, espérense, papus. ¿No? Y justamente este es el siguiente tema, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes de gases gay que hay en el mundo? No, pues hay Pero sí dijimos que era un gas gay. No lo hemos O dicho. sea, el gas gay es Por excelencia es dióxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, monóxido de carbono y metano, ¿no? metano. O sea, que de dónde viene, como ya dije, como la pregunta ahora sí, pues de las combustiones, ¿no? Claro. ¿Qué genera una combustión? Un carro, Un carro. una fábrica, la máquina de una- las tortillas, la una máquina de las tu tortillas, estufa, güey. un Todo incendio lo- forestal, güey. Sí, un incendio forestal. La chimenea de tu casa, volcán. güey, tu respiración incluso, güey, ¿no? La respiración se llama CO2, sí. Entonces, que bueno, Aviones. pero bueno, que dentro de la vida, pues, nuestro CO2 le ayuda a las plantas a captarlo Claro. y usarlo para generar Sí, oxígeno. por eso aquí hay algo. Se genera en exceso. Hay hay una compensación. Si nosotros tuviéramos muchas máquinas, pero a su vez igualáramos la cantidad de árboles, de zonas, pues Exacto. de zonas... Es lo que se hace ahorita, por ejemplo, Sí. con los bonos de carbono, ¿no? Los Sí. famosos bonos de Así carbono. es. Que tú dices, bueno, mi planta, que es una mamada, pero Sí. bueno. Mi planta genera tantas toneladas de CO2, entonces voy a plantar tantos árboles. Entonces ya se compensa. Sí. No. ¿Qué es O sea, una, sí, o pero sea, no. es una mamada? ¿Es una mamada por qué? Porque tarda mucho en crecer estos árboles, en adaptarse al Y aparte está muy ecosistema. pendejo, güey, porque es en una zona Sí. industrial. Dice, Sí. bueno, yo rento un árbol en la Amazonas. Sí, no, Entonces, no, como, no. güey, pues no, güey. O sea, el daño está ahí, güey. Sí. No, Debería no de puedes. ser ahí. Ahí lo que tienes que hacer es reducir la cantidad de Sí. emisiones, reducir lo que produces y regresar a la sustentabilidad, ¿no? Solamente ocupar lo que tú necesitas Claro. y a dejarle lo demás, pues, a los demás. Y a lo mejor hacerlos en zonas bien planteadas, ¿no? De igual manera, porque a ver, sabemos que las industrias no se van a acabar. Eso lo sabemos. Entonces, mínimo buscar zonas interesantes, bien pensadas, lógicas. No, deja tu personas. Es que es todo el Hectáreas modelo económico. O sea, ya pensadas, regresar otra vez al capítulo de Greenwich. Lo, O sea, lo que todo. nosotros decimos, lo mejor que podemos hacer es que Mitigar, prevenir. prevenir. O sea, primero prevenir, que no se generen, güey, no tienes este tema. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es reducir. No, tu empresa no necesitas producir lo máximo, güey, necesitas producir lo suficiente para que tú vivas y tú puedas Claro. mantenerte, güey, no tienes que hacer el máximo. Mientras hagas el máximo, esto va a estar pasando. Es que está desde el sistema, güey, porque realmente ahí lo que les importa es a los inversionistas recuperar su dinero, ¿no? Entonces, si los inversionistas dijeran, bueno, entonces no necesito recuperar tanto dinero, pero pues ya no les convendría, entonces la redistribución de recursos. Tiene mucho que ver también la avaricia que se forma, ¿no? Ay, que Porque es un no pedo, quieren güey. perder nada, no quieren perder nada. Es no, más, no deja tú perder nada, quieren ganar lo máximo. Lo güey, máximo. Aunque pierdan, güey, quieren ganar lo máximo. y aunque tengan a personas esclavizadas casi, ellos, con tal de ganar lo máximo. Entonces imagínense, si están de acuerdo de subyugar personas, ahora imagínense el medio ambiente. Pues ve que apenas se aprobó en Canadá que ¿cómo se llama? La eutanasia. No, La eutanasia a personas pobres. no mames, Ajá. Escuché, pero no la- Sí, güey. De hecho, acabo de hacer un meme del tema. No, si es que estamos en épocas, güey. Meme del tema. Fuera de pedo, estamos en épocas donde Para el lunes, güey. se están aprobando cosas O sea, que tengo los dos. nazis Es- aprobaban, ¿eh? ¿Es este? Y ahorita me dices sus propuestas. Sí. No, oye. Hey, Capitán House, A ver, a ver. Ese es uno. No mames. Y este es el otro el que hice. Aquí está. Güey, es que ¿qué pido? No mames. ¿Cuál les gusta más, güey? No mames, güey. En depresión también, güey, a la vida. Ajá. O sea, le interesa más al capitalismo que produzcas a que a arreglarte. Pero bueno. Ah, Pues está hablamos de muy maximización, duro, güey.
Ahí hablamos de maximización de recursos, ¿no? Sí, güey. No, de consumo de recursos. De consumo, Es que es un tema muy cabrón ese, güey. Pero ¿por qué crees que pasa, güey? Obviamente ahí están las potencias mundiales y Estados Unidos, porque las potencias mundiales son europeas, ¿no? Y luego están los demás países tercermundistas. ¿Cuál es el factor común aquí? Que unos son conquistados por el reino de Inglaterra y otros son conquistados por las otras reinos, ¿no? Que son Portugal, España y ya. ¿Francia? Ay, no, pero Francia es parte de los anglosajones. Okay. Entonces, ¿qué sucede, güey? Hay un tema muy interesante, no sé si tocarlo ahorita porque eso es extendernos mucho, pero hay una gran mentalidad diferente entre estas dos cosas, desde la religión. ¿Por qué? Porque cuando se descubre América en 1492, el Papa, ¿qué creen que hizo, güey? El Papa era la ONU de esos tiempos. Sí, claro. Entonces él trazó una línea así y dijo, todo lo que está de esta línea de América para la derecha es de Portugal, por eso Brasil está de ese lado. Y todo lo que está de esta línea a la izquierda es de España. Pero obviamente no se había cartografiado todo, pero después ves la diferencia entre Brasil, todo lo que es Argentina, Colombia, México. Y sí es muy diferente, es gigante, es otro mundo, güey. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a llegar tanto Portugal como España a dividirse esto. En ese tiempo, en en 1450, güey, 30 años antes, no sé si conozcan a Martín Lutero, güey. Sí. Martín Lutero es el que empieza a generar un movimiento de protestantes ante la iglesia católica, güey, porque dicen, no, es que esto de iglesia católica no es cierto, que es evangélica, de ahí la Biblia y no es cierto, Dios jamás dijo que el Papa iba a ser representante de Dios en el mundo, entonces yo protesto contra el Papa y yo no le voy a hacer caso al Papa. ¿Quién creen que entró dónde se genera este tema del protestantismo? Se genera en el Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania. ¿Quién se le une? Se le une, bueno, si ustedes conocen esa historia, ese imperio está formado por lo que hoy es Francia, Alemania y una parte de Rusia. Entonces, todo lo que es Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, se unen al movimiento protestantismo, güey. ¿Por qué es importante? Y te lo van a ver. Es importante porque cuando se descubre América y empiezan a invadir, el Papa divide esta zona, pero recordemos que el Papa no manda a estos países porque ellos son protestantes, güey, ¿no? Entonces, no, me vale madres, güey. Entonces, va a Canadá, va a Inglaterra, van los escoceses, van todos estos países a ver qué les sobró, güey. Porque en esa época España es el imperio más importante del mundo, güey, en 1500. Está bien interesante ese pedo, ¿eh? ¿En serio? Sí. Entonces aquí lo dejamos. Y después tenemos el enfrentamiento. Termino la idea porque si no te vas a extender mucho. Entonces ahí van. ¿Y qué sucede, güey? Los españoles se encuentran con una mina de oro, güey. Sí, ¿qué haces tú si te encuentras con una mina de oro, güey? No la agarro, güey. ¿Qué más haces, güey? Me la quedo, papi. Pues nada, cabrón, ya no trabajas, ¿no? Sí, ya te sacaste la lotería, güey. Entonces, esto es parte de la mentalidad de España, güey, de una España medieval, güey, que ellos decían, el recurso el valor es el recurso como tal. ¿Qué sucede con los protestantes que llegan a esta parte de América, güey? Ellos no ven el valor en el recurso, sino ven el valor en la capacidad de transformar ese recurso en otra cosa, güey. España no hace nada, güey, se quedan en el oro, empiezan a construir iglesias, tienen obviamente otra mentalidad completamente diferente, ¿no? Ellos quieren ayudar a los indígenas, los otros países no, sí hacen un exterminio de las culturas indígenas, güey. Y quieren quedarse puros, ¿no? Aquí no, en España no quieren. No es exterminio, güey, es evangelización, güey. No, los mataron, güey. Por eso, o sea, ellos lo veían como evangelización, o sea. No lo veían así, porque ellos decían. No, ellos sí decían, quien no creía, se va a morir, güey. O sea, no es que llegaran y lo mataran, güey, o sea, si no crees, te mueres, güey. Es que esto es lo que te digo de la importancia de las mentalidades. En España llegan y dicen, ven toda esta gente, güey, y dicen, hacen un pensamiento, güey. Dicen, ¿estas personas tienen alma, güey? ¿Son como nosotros? Sí. Entonces hacen un estudio, hacen un concilio, güey. Y entonces ahí se determina que sí, tienen alma. Por tanto, no pueden ser esclavizados. Por eso no hay esclavismo en Nueva España, ni en el Imperio de Nueva Granada. Y hasta hay criollos, ¿no? Se empiezan hasta... Entonces se empiezan pero es por violaciones de estos güeyes. No, güey. O sea, sí, obviamente ahí lo hay. Sí. Pero ¿qué pasa? Los grandes caciques de la zona, recordemos que Tenochtitlán cae no por los españoles, sino porque son en todos los pueblos que tenían subyugados los mexicas, güey. No. Entonces ellos, en agradecimiento por esto, nuestro pacto contigo, español, no es de palabra, güey. Toma a mis hijas para que tengas hijos con ellas y nosotros tengamos un pacto de sangre, güey. Okay. Y nunca nos perdamos, güey. Entonces no es como que toma y viólalas. Sí. Obviamente pasaba, pero era una parte más honrada, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, güey? Empiezan la población de indígenas en América
pues 100%, ¿no? ¿Llegan cuántos españoles? 400 españoles, güey, a conquistar, güey. Después de, en el virreinato, güey, pasan 300 años. Tenemos 60% de indígenas, 40% de españoles, güey. Sí, claro. En 1821 ocurre la independencia de México, güey. 90. ¿Sabes cuántos indígenas hay hoy en día, güey? Yo creo que un 1% o menos, güey. El 10% de indígenas. ¿El de 10? ¿Sabes? Entonces, Ahorita. ¿qué pedo, güey? Si eran 100% de indígenas, hasta 1821 pasaron a ser 70% de indígenas, que eran más o menos 6 millones de indígenas y 2 millones de españoles, más o menos. Pero que en 300 años. ¿Qué pasa cuando México es independiente en 1821 y a día de hoy hay 10% de indígenas? ¿Quién mató a los indígenas? ¿Quién los exterminó? Los mismos mexicanos. México independiente. No. Sí, güey. ¿Y quién fue el mayor genocida de indígenas? Bueno, el genocida es una palabra que se aplica a otra cosa, pero ¿quién fue el que más contribuye a que redujeran sus números? ¿El mexicano? Benito Juárez. No, mames. Benito Juárez con sus guerras de reforma. Sí, Los indígenas eran la carne de cañón de esos tiempos, güey. Entonces, por eso toda la gente que dice que Benito Juárez es un lo máximo, pendejo, no, ¿no? güey. Sí, Bueno, hay es un todo un pendejo, contexto pero histórico que dices. Es turbio. Entonces, ese contexto histórico es una cosa, que es que lo mismo en la Revolución Mexicana, güey. O sea, fueron mexicanos matándose mexicanos cuando el pedo no era México. Es que no hay ninguna revolución mexicana. O sea, por eso la Revolución Mexicana. Nada. ¿Qué cambió con la Revolución Rusa, güey? Por eso fue financiada por otros países. Y se abre la URSS, Sí, claro. y empiezan a ver todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue una revolución, güey. Sí. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa, güey? Se termina toda la linaje, literalmente le cortan la cabeza al rey, güey. ¿No? Sí, güey. ¿No? Entonces ya es una democracia, güey. Sí. Empiezan a pasar. Aquí en México nada cambia, güey. No. Nada más que todo. Nada le ceden el poder a este Iturbide, ¿no? Ah, no, ¿qué fue? A Madero, güey. A Madero, ajá. ¿Y Madero qué hace? Pone a todos sus familiares en el gobierno. Sí, güey. Es más, ¿tú conoces cómo se llama el hermano de Madero? No, yo no sé. Sí, lo sabes, güey. ¿Dónde vives? Ay, Gustavo. Se llama Gustavo Madero, hermano de Madero, güey. Le dio una delegación. ¿Cómo si lo sabes? Sí, sí lo sé. No, entonces todo este contexto. Y ese güey linda vista. Linda vista, güey. Exactamente, ¿no? Entonces, todo este contexto histórico, ¿qué nos ayuda a saber? Que los anglosajones, por ser protestantes, ellos no ven el valor en los recursos, sino en la capacidad de transformarlos. Desde ahí empieza el capitalismo, de cierta forma. Sí, claro. Por eso ellos van a tener que producir al máximo a partir de ahí, güey, y nunca jamás se van a detener. Sí. Cosa que en los países hispanos no pasa. ¿Y qué pasa? Los países hispanos son pobres. Porque no hicieron nada con los recursos que se encontraron. Güey. Siempre hemos tenido una mentalidad así, ¿verdad? Es que viene desde esa raíz, güey. Y es justamente esa raíz histórica que hace que tengamos calentamiento global hoy en día, porque la industria no se detiene, porque los países anglosajones, ellos empezaron a ver, no, es que es una forma de producir, güey. Ya después llega Ford, que dice, bueno, yo sé cómo producir, pero en masa, güey, o sea... No, por eso. Ajá. Entonces no voy a tomar mis recursos voy a tomar los recursos de África. Europa se reparte a África, güey, en un consejo mundial, güey. ¿Qué te toca a ti Francia? ¿Qué te toca a ti Inglaterra? ¿Qué te toca a ti? Que ahorita, por ejemplo, los africanos ya están levantando en contra de Francia y Francia dice, es que ahorita África se está pasando de verga, son unos pendejos prácticamente, porque ellos ya están buscando mandar a la verga todas las mineras de Francia, que es el país que más minas tiene. Inglaterra todavía tiene colonias en África, güey. Estados Unidos tiene colonia que las romantiza, como por ejemplo Puerto Rico. Puerto Rico sigue siendo una colonia para lo que le conviene, güey. No, Bolivia no. No, ¿verdad? No, nada más por ejemplo Puerto Rico, ¿no? Okay. O sea, que dicen, sí, nos conviene que sea nuestra colonia, nosotros te ayudamos, pero realmente no tiene muchos derechos. Todo es en dólares, ¿no? Ahí te va que es una colonia, güey. Yo llego, extraigo recursos de esta zona geográfica y no me importa su gente, no me importa sus recursos que estoy tomando, güey. O sea, no la administro, no la gobierno, solamente wey, la saco. No la hago nada, solamente extraigo. Eso es una colonia, güey. Claro. Por eso aquí un virreinato es diferente, güey. Sí. Porque aquí es tú gobiernas, administras, lo que sea. ¿Dónde está el oro que se llevan los españoles? Aquí mismo, güey, en todas las catedrales, todos los pueblos mágicos que hay, todo lo que encontraron ahí, aquí está en las universidades. Sí, es muy común que quieras todo ponerlo de oro. Sí, sí, entonces esa es la razón de por qué tenemos esto, güey. No, pero sí se llevaron muchas cantidades de oro, güey, también. Obviamente, pero la gran mayoría está aquí. No la gran mayoría, güey. La mayoría no puedes transportar. No, creo que no. Porque el propósito. No la gran mayoría, pero lo que se extrajo en esa época sí se lo llevaron todo, güey. Sí, güey. Si no, ¿cómo financiaba sus mismas guerras, güey? ¿Cómo explicas tú que todos los pueblos mágicos aquí tienen piso, güey? Eso está hecho con el oro que se extrajo. Las catedrales, los murales, todo. Las ciudades. Porque veo muchísimo oro, güey. Pues sí, güey. Por eso la gran mayoría está aquí. Se llevaron la minoría. No sé, güey. Sí, llevaron no creo, güey. No había forma de extraerlo. ¿Todo? ¿Ustedes qué creen? Coméntenlo. Y regresando a este tema de... Ay, la verdad que sí no salió el cabrón. Regresando a este tema,
¿Cómo llegamos ahí? Los principales Las gases conferencias. por la producción que Sí. se genera y sus mentalidades de anglosajones y hispanohablantes. Todo tiene relación, bro. Todo tiene relación. Todo. Entonces, los principales gases gay son 6. Vamos a hablar de 3. Metano, dióxido de carbono Y monóxido monóxido de carbono. ¿Qué tienen en común estos 3? Que su núcleo, su fuente es carbono, Sí, ¿no? total. Por eso, todo lo que hacemos se mide en algo que se conoce como huella de carbono, güey. Entonces, nosotros como humanos tenemos una huella de carbono, porque respiramos, etcétera, ¿no? Pero esa huella de carbono se mide en relación a las industrias que hay en un país. Mientras más grande la huella de carbono, más gases gay estamos generando, más calentamiento global va a haber. Claro. ¿Qué red? Y en este caso, bueno, vamos a fuente fija primero, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, por ejemplo, el metano proviene principalmente de la industria agrícola. Sí. ¿No? ¿Por qué? Ay. Por las emisiones de los... Por ejemplo, una vaca, creo que sus emisiones de Ah, metano sí, güey, están sí, muy sí. cabronas. De ¿no? hecho, la ¿Una qué? la industria ganadera Sí, y porque toda tiene 6 estómagos. la industria de carne contamina demasiado por los pedos de Ah, porque vacas. aparte de eso, el carbono no hace tanto daño como lo hace el metano. Sí, o sea, por güey, los enlaces del sí. metano es 20 o 30 veces más dañino el metano. CH4, ¿verdad? Ajá, que el mismo dióxido de carbono. Sí. Güey. Entonces, qué bueno que no se genera tanto, Sí. pero sí las cantidades, o sea, a pesar de que es una minoría, es casi Que se eso compensa. sí, si lo aprovecháramos, lo que es el metano, también sería una gran fuente de energía que podríamos aprovechar. Sí, de hecho, se Porque, podría- por ejemplo, tienes hidrógeno, puedes separarlo y lo separas del carbón. No, pues simplemente como combustión. Exactamente. Entonces, Generas más calor con el metano. de hecho, podríamos sacarle provecho a todo esto y Se sí- puede, sí. De hecho, se puede y se hace. Hay muchos Sí. lugares que se hacen. Sí, güey. sí, sí. Pero no es lo suficiente. No. No, para nada. No. Entonces, ¿qué es lo que más va a generar en la industria esto? Dos cosas. Una que se llama fuente fija, una que Y se otra llama que se llama fuente fuente móvil. móvil. ¿Qué es la fuente fija? Una que se encuentra instalada en una zona. Sí. Las industrias mayormente son fuentes fijas en este caso. Generalmente. Ajá. Por ejemplo, una planta termonuclear, Sí. güey. O Una fábrica de Scorning. pintura. Una automotriz. Una automotriz. Este, Sí, cualquier fábrica es una Cualquiera. fuente Sí, fija, ¿no? O sí, sea, algo está en un pequeño. lugar y no se mueve y genera emisiones. Y- Una fuente móvil es... ¿Qué se te ocurre una fuente móvil? oh, Pues un carros. carro, ¿no? Más, Tractor. vámonos más a tractores, camiones que Barcos, emiten mucho más, aviones. aviones, Entonces, ¿qué se contamina No. más? ¿Una fuente fija o una fuente móvil? no, Es que una sí. fuente fija, en mi caso. Una fuente fija. Sí. Pero tener en cuenta que hay muchas más fuentes móviles, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sí, claro. Oh, Es que está cagado porque, por ejemplo, sí, ya lo he dicho, pero en la Ciudad de México, la contaminación que se da, la contingencia se da principalmente por la... autos. No. Se da por la refinería que está en Tula, güey. Ah, ok. O sea, todo es como al ser un valle, Agárrame literalmente. la tula. Al ser un valle, o sea, el aire no hay forma de que salga, Ok. ¿no? O sea, por la cantidad de montañas que nos Claro. rodean, ¿no? Entonces como que el aire se estanca, güey, ¿no? Y entonces Tula, al ser de Hidalgo, pues está dentro del Valle de México. Sí. Entonces esta producción pues Ah, genera y güey. viene todo hacia la Ciudad de México. ¿Y qué dirías, por ejemplo, en la Ciudad de México hay demasiado movimiento vial, pero demasiado, güey? Hay veces que yo ya digo, ¿qué pedo? Entonces, ¿tú crees que también esa parte del tránsito vial y de toda esta parte contamine muchísimo? Sí, claro, por eso buscar las formas. sí. Por eso es mejor Ay, güey. buscar el transporte público ¿Sí? y sí. hacer que el transporte público No. sea viable y funcionable. E incluso creo que sí es una buena opción lo del carril de ciclopista. Creo que si claro, lo güey. extendieran para Si se acá, aplicara güey, bien, güey. Y si lo extendieran también, güey, porque por ejemplo bueno, aquí vivimos por el norte, entonces, en este caso aquí no tenemos ciclopista, güey. Entonces, si yo compro una bici, güey, voy a tener que de todas maneras usar el carro y llevarlo hasta donde haya ciclopista. Sí, está muy ahí, pendejo eso. ahí estacionarlo e irme en bici. Entonces, está Si muy hubiera feo. más ciclopistas, Sí. más centros para que tuviera la opción Exacto, de rentar una ecobicis, bici. güey, porque a ver, la ecobici al año está en 500 varos, está muy bien, güey. Pero pues no mames también, pues pongan- Nada más para estar en Reforma Sí, y todo. güey, no exactamente, mames. hagan ciclopista. Por ejemplo, en más Santa Fe lados. hay una ciclopista chida, pero pues no hay bicis, güey. Entonces, pues ¿para qué? Pues no? sí, no mames. Si cómprate tu bici, sí, güey, 20,000 Bien baros verga, una pinche güey. bici. Sí. Bueno, también hay más. Hay de baratas, bicis a güey. bicis, güey, pero güey, o sea, pero es pura subidita, güey, Pero necesitas me una gusta lo buena, fino. güey. Sí, necesitas una buena. Entonces sí, esa es una muy buena solución, pero necesitan llevarla a cabo bien, pues hagan más ciclopistas, incluso conéctenlas con el Estado de México, creo que eso estaría bastante interesante. A la máquina.
Estaría interesante, aunque habría accidentes. No, pero también hay muy distancia, poca. güey. Sí, la distancia. Pero habría mucha gente mamada. Unas piernotas, Sí, dice, güey. Sabemos la educación vial, que también es una pendejada aquí en Sí, México, ¿sabías que los pero- puentes peatonales también es una Sí. pendejada, Y güey? la neta estamos en el cielo, güey. Porque yo que me Sí, paso viajando a güey. municipios y así. ¿Están peores? Están Sí, de oro, güey. güey. Se pasan de lanza con Sí. sus conducciones, estos cuates, ¿no? Sí, totalmente. Pero en resumen, una fuente fija contamina más, pero hay muchísimas más Fuentes fuentes móviles móviles. que en conjunto contaminan Sí. más que las fuentes fijas. Exactamente. Entonces, hay aquí Bueno, otro concepto, güey. también- ¿Qué? También depende qué fuente fija Ah, hablemos, muy güey. cierto, güey. Porque, por ejemplo, Coca-Cola, no mames, cabrón. Ah, pero estamos hablando de emisiones, güey. Emisiones to the atmosphere. ¿Coca-Cola no crees que haga emisiones importantes claro. a la atmósfera? Sí, pero no es tanto, por tanto. ejemplo, una Que agua. termonuclear, güey. Sí, claro, sí. O sea, que una, no sé, que una Más refinería, así, güey. Coca-Cola lo que tiene es tanto Agua. consumo de agua como Ah. agua residual. Sí, ok, perfecto. No los interrumpí. Pero también Y por ejemplo, una minera, pero podría el suelo, ser güey. contable con las cantidades de camiones Sí. que tienen distribuyendo su Ah, producto, sí, ¿no? güey. Entonces, pues sí. Sí, que es la cadena de suministro, ¿no? Y a esto hay una cosa más. Las fuentes fijas y móviles generan un tipo de emisiones a la atmósfera que en México se conoce como el registro de emisiones de transferencia de contaminantes o sustancias RETSE. Estas sustancias, ¿cuáles creen que son? Son también el CO2, Sí. el monóxido de carbono, o sea, doblemente contaminan. Sí. Uno porque es un gas gay y otro porque es una sustancia RETSE. Entonces, cuando tenemos una gran concentración de estas sustancias en la atmósfera, ¿qué dijo la Ciudad de perdón, México? y ¿Qué? De RETSE hay mucho más que de Hey. Sí, hay muchas más Entonces, sustancias. O sea, hablamos de un listado como súmale. de 100, ¿no? Ajá, entonces súmale los gases Hale doblemente más los otros componentes que están en la red. Exactamente, que ya no son gases de carbono. Porque ya aquí son estamos nada más contando nitrogenados. 3 contaminantes. Sí, güey. tres, Acuérdense güey. que hay Ajá. contaminantes, en primera emergentes, ¿no? Sí. O sea, que no están contabilizados en una norma, pero pues que existen, Sí, güey. claro. ¿No? Por ejemplo, el dióxido de azufre, Los güey, el sulfuros. azufre, sulfuros. Ajá, Este, fluoruros. cuando El semen con ¿Cómo se llama el cuando semen la evaporado. temperatura de un gas es muy elevada? ¿Cómo se llaman esos? No, Gas quemado. No sé. güey. es que no me acuerdo. Tiene un nombre, güey. Que la temperatura es... Reactivo, pero no sé. Es que no me acuerdo cómo se llaman esas mamadas, güey. Que justamente lo que buscas es reducir la temperatura de estos gases para que no se formen estos compuestos. Ah, ya, que se empiezan a sintetizar aún más, ¿no? Ujú, pero ¿cómo se llama? Ah, puta, güey. Bueno. También, cuando aumenta la temperatura del gas, el mismo nitrógeno se fusiona a monóxido de nitrógeno, ¿no? Sí. Entonces, Más que suele ser contaminante. Entonces, O sea, podríamos decir que mientras mayor temperatura tenga ese gas, se sintetiza y forma compuestos aún más, o se fusiona en este caso, Ujú. y forma contaminantes aún más peligrosos. peligrosos, exactamente. Entonces, por eso los catalizadores en un auto es muy importante que los Sí, tengan, güey. porque su principal función es disminuir la Sí, temperatura, güey. ¿no? Entre sus compuestos, por ejemplo, el oro capta oro y platino, creo que tienen estos catalizadores y captan ciertos contaminantes. También los hornos eléctricos para fundición de automóviles, de partes de automóviles y todo eso. Me estaba platicando ayer un amigo que trabaja en eso y llegan hasta los 1000 grados. A la Entonces, verga, no güey. mames, porque ya es fundición y todo ese pedo. Entonces, esas emisiones que sueltan ese tipo de hornos, no, están en tierras, entonces también necesitan... Lo que se un busca es catalizador. disminuir la temperatura de eso, ¿no? Exactamente. Son Sí. procesos químicos con ayuda de la ingeniería ambiental. Súper. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta gran concentración? México dice, pues vamos a hacer lo que se llama contingencia ambiental. ¿Qué es esto? Todas las fuentes fijas dejan de operar por un día, 2 días o 3 días, dependiendo cuánto declaren Y la las contingencia móviles ambiental. también. Y en las fuentes fijas y en las fuentes móviles, dependiendo de tu placa, vas a dejar de circular. Hoy no circula. Ay, not circule. ¿no? Ah, verga. Entonces, hay 3 zonas que aplican esto. Una es la Ciudad de México, que es la fuente principal, es la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara. 3 zonas metropolitanas que van a aplicarles la contingencia ambiental. ¿Qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con la otra parte del centro, del otro norte? Con el Baja California. Está abandonado, como dice Ahí está en el la manifestación de impacto Ay. ambiental. Todo ese tiempo se ha mantenido abandonado y dejémoslo así. Pues sí, porque ahí no hay, o sea, hay contingencias, bueno, hay la misma... Pero es que es de diferente, contaminantes hasta eso es y no diferente hay. porque la transferencia del aire sí pasa, o sea, no está rodeado de montañas como el Valle de México cierto. o Monterrey o incluso Guadalajara, ¿no? Que también está, no tanto como aquí, pero sí está rodeado de Pero montañas. tendría que haber algún proceso Sí, debería haber, legislativo ajá, para y debería evitarlo, haber, ¿no?
¿cómo se llama? Medición de contaminantes, ¿no? No sé si hay. No, sí hay, pero si te acuerdas, en aire tenemos hay estaciones de monitoreo de calidad de aire en todo el país. Entonces tú ves la ciudad, 34. Tú ves el norte, 2 en Baja California, no, o sea, hay menos medición de aire, obviamente. No sé, entonces, la contingencia ambiental ya es porque ya pasó, ya ni modo, ¿no? Entonces, tú, ¿qué dice la ciudad? No circules, papito. Ya con eso nos solucionamos. ¿Qué pasa? Esa contingencia tiene una contaminación gigante. Esa es la famosa pluma de contaminación que hemos hablado en agua y suelo. Pero, ¿qué crees? También hay en aire, güey. Y aquí depende del viento. Se mueve durísimo. Es mucho más fácil que la pluma de contaminación de un gas sea muy extensa a que la de un contaminante en el suelo. Porque el suelo pues depende del suelo, ¿no? Que lo pueda filtrar, que no lo pueda filtrar, la qué tipo de inclinación contaminante es, su capacidad, no sé. Pero el aire no, güey, nada más llega el viento. ¿Qué es la diferencia entre aire y viento? El viento es la dirección del aire, ¿no? Entonces llega el viento, se lo lleva para acá y para allá y para allá y ya nos contaminamos. Pero es que está muy cagado. Por eso es algo muy pendejo, güey, lo que hicieron en Ohio. ¿Qué hicieron? No sé, pero suena estúpido. Se derramó lo que es el cloruro de vinilo. ¿Sabes lo que hicieron? Lo incineraron. No manches. Sí, güey. Y tú sabes que es más difícil controlar una emisión. Es que también como que no se tiene mucho enfoque, porque por ejemplo en el agua, sabes que si llenas de un río de agua contaminada, pues el río se va a contaminar, ¿no? Sí, entonces totalmente. hay millones de estrategias para reducir la contaminación de esta agua, pero en el aire, ¿qué, güey? O sea, nada más en el aire va las emisiones y no hay como un reglamento que diga, tienes que someterlo a un tratamiento. Sí hay tecnologías, pero no está reglamentado. ¿Hay una ley de aire? No, güey. ¿Hay ley de agua? ¿Hay ley de suelo? No, pero hay hidrocarburos en suelo sí. O sea, ¿me entiendes? O sea, es que tantos contaminantes puedes vertir a ciertos lugares y no se le da un tratamiento al aire. Entonces, cuando hay una contingencia ambiental, si no se hace nada, ¿qué puede pasar? Una inversión térmica. No podemos morirnos. Exacto, bro. Oye, pero sí, una inversión térmica reciente tenemos registro. No, porque eso es cuando llegas a un límite, o sea, un extremo. Entonces, si hay contingencias ambientales más seguido y no hacemos nada más que dejar de circular, pues nos exponemos a que llegue una pronto, ¿no? Y también hay contingencia para contingencia. También hay contingencia para reducir actividades físicas al aire libre. Ok, estúpido. Entonces tenemos el programa hoy no circula. ¿Es efectivo? Sí. No, es una mamada. No sirve de nada. ¿Por qué? ¿Por qué es una mamada, güey? Porque mira, un ejemplo, yo soy una persona de clase media que pues me pagan chido, ¿no? Entonces, yo tengo que o sea, el transporte público es una mamada. Te pagan chido. chido. Pasa cada pinche media hora, está hasta el culo, los choferes son una mamada. Entonces, ¿qué digo? Bueno, me voy a tomar un carro, o incluso a la ruta que voy no hay una ruta bien establecido, tengo que dar una mega vueltota, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues me compro un coche, ¿va? Pues tal el martes y miércoles no circulo, puta, güey, es un problema. Entonces, ¿qué hago? Güey. Me compro otro coche, güey, ¿no? O sea, mejor me compro otro coche y ya esos días, entonces ya es un pedo. ¿Por qué? Porque pues ya te compraste 2 coches ahora y ahora tienes 2 coches. Para circular. Ajá, sí, güey, ¿no? Entonces, y creo que incluso aumenta, güey, la cantidad. Entonces, porque es una esa mamada. emisión es más fuerte que la Sí, es una mamada. Sí, es una Pensé mamada que los hablabas programas. de ti directamente, pero estabas poniendo un ejemplo. Sí, güey. Por eso dije, No, dije... chido. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque el próximo capítulo va a ser cambio climático. Efectivamente. Antes de terminar, ¿algún pensamiento extra acerca de todo lo que vimos el día de hoy? Ley general. Sí. Sí. No, pero hay que hablar qué es la ley. Entonces, si no hay una ley de aire, ¿hay algo que lo sustituye? Hay 3 reglamentos en la LEGEPA que hablan de... Una es el reglamento de LEGEPA en materia de prevención de contaminación de la atmósfera. Es gigante ese nombre, yo lo sé. Otro es... Soy enorme. Otro es el reglamento de los REDSE. Ahí está el listado de los REDSE y qué se puede hacer para prevenir que se generen, ¿no? Y está finalmente el reglamento de... Bueno, hay otro, no recuerdo cuál es, pero estos son los 2 más importantes. Y aparte, hay una ley general de cambio climático, que no trata el tema de aire como tal, pero sí hay algunas cosillas ahí que vamos a revisar en el próximo capítulo. Ok, yo digo que el aire es muy importante, no sé por qué no habíamos tocado tanto el tema. Y pues es cagado, ¿no? Cómo todo se relaciona con todo, ¿no? Cómo la historia se relaciona con esto, cómo... Son tantos factores que no nos da, ¿no? O sea, si hubiéramos enfatizado en un solo tema, creo que nos hubiera dado para 2 horas, ¿no? Pero, pues, esa es mi conclusión. Hay que ser más
exhaustivos en este tema. Mi conclusión es que el cambio climático sí existe. Sí, mi conclusión es que la columna vertebral de esto es suelo, aire y agua, ¿no? Ya cubrimos el suelo. El agua. Lo complementamos con residuos, ya cubrimos agua en 2 o 3 capítulos y estamos cubriendo la primera parte de aire, ¿no? Porque la segunda es cambio climático, que involucra a los 3 otra vez. Pero, ¿por qué? Porque estos son los medios en donde nosotros vivimos. Si no los cuidamos nosotros como individuos, pues nos hace un daño. Si no los cuida la industria tratando de ser sustentables, nos hace un daño. Y si el gobierno no hace nada para que se pueda revertir, mitigar, prevenir, etcétera, pues nos hace daño, ¿no? Entonces todos somos parte de, todos tenemos que hacer el cambio y solamente quiero dejarlo en el aire. Ayudémonos entre todos. Wow. Recordemos que lo hemos hecho mal durante estos años, muy mal. ¿Hemos? ¿Yo soy culpable? Todos nací hace somos 20 años, culpables. hermano, y no he hecho nada. No Todos tengo ni somos coche. culpables. O sea, lo más que he hecho es tirar la basura en la calle, güey. Tomas coca. ¿Tengo otra opción, güey? Sí, agüita. Entonces consuma agua, güey. Y no nos va a quedar. ¿Y si dejo de consumir coca hay un pedo? Si muchos dejáramos de consumir coca, sí. Pero voy más a... No, es que acuérdate que no debes culpar a los individuos, güey. No, a ver, voy más a la parte de que en nivel socioeconómico lo hemos hecho mal desde muchos años. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en cosas que realmente no tienen tanto valor solo porque vemos un impacto inmediato. Desafortunadamente en el cambio climático no se ve un impacto inmediato, pero hay un punto en el que ya no hay una marcha atrás. Si nosotros hubiéramos priorizado lo que realmente es importante, como dijo mi compañero Arturo, que es el agua, el aire y el suelo, en donde vivimos y donde merecemos una buena calidad de vida, y pues los animales también, hubiera sido otra cosa. Si desde un principio nuestro objetivo hubiera sido eso, y no la riqueza desmesurada a costa de afectar a otras personas, la cosa sería diferente. Pero bueno, somos así. Afortunadamente ya hay mucha más cultura, ya hay mucho más conocimiento. Antes igual pues no se sabía nada de esto, pero incluso ahorita todavía, viéndolo, güey, o sea, ¿quién sabe de todos esos temas, güey? Sí, todavía. Todos nuestros sí, espectadores. Todavía hay muy pocos que saben de esto, pero por eso estamos informando, para que puedan cambiar ese objetivo de vida y priorizar lo que realmente es importante. O sea, realmente lo importante es pensar en generaciones futuras y tener una buena calidad de vida, poder vivir en un planeta en donde podamos desarrollarnos de la mejor manera. Y, a ver, obviamente sí. Es que estaba pensando que nunca hemos subido una conclusión a TikTok. Oh, sí, cierto. Siempre pensaba, está chida, pero digo, y obviamente sí, o sea, el dinero es esencial y más en este y más por ejemplo, en la este conclusión modelo. del segundo capítulo estuvo muy buena. Bueno. El primero, Ay, güey. verga, me interrumpe. Perdóname, güey. Y más en Perdón. y más en este modelo económico, pues es difícil, pero hacerlo esencial, no hay que empoderarnos con el dinero y perder la cabeza. No, es que sí, o sea, el dinero es un medio, no Sí, es un fin. exactamente. Entonces hay que priorizar verdaderamente lo que nos va a dejar a largo plazo, porque vemos que hay consecuencias como esta. Y pues muy bien. Eso es todo por el programa de hoy. Por favor, suscríbete. Estamos teniendo un repunte en las vistas, entonces muchas gracias. Sí, por favor. No, y me gustó este setup, ¿eh? Sí, Setup. bueno. Me gustó bastante, está cómodo. Entonces denle like, comenten y enséñanos su verga para ver quién la tiene más grande, quién la tiene menos grande. Igual podemos medírnoslas todos. De hecho vamos a hacer después uno en vivo midiéndonos la verga para ver pues, qué tamaños tenemos. Y pues es todo. Les mando un beso en el yoyopo, en el meato, por donde mean. Un besito ahí también. Y pues nos vemos, chavos.